Dame como quieras. Vale, pues le meto. Muy buenas, bienvenidos a todos los Nakamasuelis de mi vida, de mi corazón. ¿Qué tal estáis? Guapísimos. Hoy, bueno, como veis, venimos full equipo. Hoy venimos con Pelrona, que me está dando Nerona un mal Pel. rollo. Nerona Pel, madre mía. Que es nuestro querido Sangoro, que está detrás del personaje inmortal. ¿Qué tal, guapo? Todo bien aquí. Listo para tirar fumadas. Ya abrí la Fuego. ventana para que el humo no me ahogue, así que es todo bien. Yo estoy en corriente para que no pase ni un píxel de humo por aquí, porque lo que se puede venir hoy, tela. Y debajo tenemos a nuestro querido Last Zoan, guapetón, ¿qué tal estás? Pues muy bien, estoy aquí hoy que voy a contar en primicia cuál ¡Oh! es mi teoría de quién es el dios del bosque, o mejor dicho, cómo se llama la fruta del dios del bosque. Ojo, Cuidado, ¿eh? Pero eso, mejor que nos lo cuentes cuando llegue el último invitado que falta, que ya me había avisado Sí, que va a sí. tardar un poquito en llegar. Nuestro querido Sink, que entrará cuando tenga que Mesink. entrar, tenía cosas que hacer. Mesink, el Mesink. Porque la verdad que, bueno, quitando a Last, que sí que fue ayer, si no me equivoco, cuando te avisé, a Sangoro y a Sink les he avisado hace una hora. O sea, El hace una hora diablo. y pico. O sea, yo no daba, o sea, daba por perdido que fuerais a venir porque al final, entre el cambio, entre las diferencias horarias y todo, la verdad Sí, sí, que no sí. contaba con que, con que pudierais venir. Pero mira, oye, al final todo correcto. Así que bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estáis? Respecto a One Piece y demás. ¿Cómo estáis sintiendo este Oasis? Bueno, Oasis no, este desierto. Oasis fue la semana pasada que hubo capitulillo. Sí, sí. Pues ¿Cómo? lo he aprovechado para organizar ideas, y ver cositas nuevas. Ujú. Bien, bien. De Ha hecho, sido como súper de súper hecho, genérico, ¿eh? Respuesta de no, 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 futbolista, ¿eh? no, es que es la verdad. Es que de hecho Sí, tuve sí. una conversación ahí con el Fire y con Poca sobre Oh, traducciones, entonces ando viendo cositas ahí. Probablemente voy a hacer un video digamos, informativo sobre ujú. Imu. O sea, sobre toda la información que se sabe, Ajá, digamos, sí, como una especie de medio enciclopedia, ¿no? De Imu. exactamente, sí. Ajá. Guay, guay. ¿Qué eras tú? ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas? Pues bastante hypeado con el manga porque siento como que Oda se le ha ido ya de las manos y ha dicho, venga, voy a contentar a todos los fans y voy a empezar aquí a hacer presentaciones de todo el mundo, que si Imu, que si ahora el dios de la lluvia, venga, todo ya, fanservice por todos lados. A mí me da la sensación de que el directito de hoy va a tirar todo por ahí, ¿eh? O sea, va a tirar todo por Zaza, ¿eh? O sea, vamos a estar ahí rajando y Sa, rajando. sa, sa, ¡Míralo! yakuza, yakuza. ¡Míralo! ¿Cómo Mesink! está Sink? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? bien, bien. Espero que ustedes ¿Cómo...? también anden bien. Sí, muy bien, muy bien. Por aquí andamos, nada, recién empezados, calentando un poquito. Estábamos justo diciendo que seguramente todo el directo va a ser hablando de Zaza. Probablemente. Bueno, en realidad hay muchas cosas, ¿no? Hay un montón, Sí. sí. Es que solo con el último capítulo, ¿eh? O sea, solo a raíz del último capítulo ya tenemos ahí para hablar de que si Nido, maldito traidor, que dijo Im. Nidok Michi de Claro, Imu. qué hermoso. ¿Cómo? ¿Nido? Nidok el Michi de Imu. El Michi. Pues, Así como Sunisha es el Michi de Joy Boy. sí, sí, tal cual, tal cual. Nidok va Lo a que ser pasa el es Michi que de Imu. podemos empezar por ahí, ¿eh? Porque yo tengo un poco de cacao mental. Yo creo que todos estamos igual, porque no sabemos exactamente si la historia del Nidhogg se remonta antes del siglo vacío, al presente, o sea, al Ah, sí, siglo vacío. es verdad. Entonces, ¿vosotros por dónde creéis que tira? Porque suponemos que, por ejemplo, el otro lado, ¿no? Que sería la traición de Zunisha a Joy Boy, eso sí que sabemos que fue en el siglo vacío, porque Joy Boy es de Sí. ahí. Bueno, Pero lo de con traición no lo estoy tan seguro que fuera una traición, ¿eh? bueno, ya realmente es verdad que lo hemos como dado un poco por hecho, ¿no? Que fuese una Sí, traición. es más que nada es teoría. Es Hmm. que yo lo siento más como que, como Tsunisha apoyó a Joy Boy, el castigo ha sido impuesto por el gobierno, ¿no? Ujú. Es que no se sabe porque por una razón extraña, solamente
un descendiente de los Kozuki, que yo creo que viene más por el lado de los Amatsuki, que es Momo. Es el único que se puede comunicar con Tsunesha. Sí. ¿Y no creéis que puede ser que tirara por una especie como de castigo autoimpuesto? Es decir, Eso puede ser. o sea, del propio Zunisha, Ajá. digamos, como que el propio Zunisha se prometió caminar y caminar y caminar y Sí, no parar para tener como el a judío salvo todo lo errante, como la leyenda del judío errante, así. Eso es, porque al final, por lo que vemos, Emez parece que tiró un poco también por ahí, sí, porque según se despertó, lo que estaba haciendo era lamentarse todo el rato de que no pudo hacer a Joy Boy el rey y tal. Entonces puede ser que tirara un poco por ahí también, ¿no? Como que Zunisha no consiguió ayudar a Joy Boy a que fuera el rey y que tal vez lo considera como no un pecado, ¿no? Pero como... Sí. Por ahí está interesante el asunto, la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sink? Siempre lo he concebido como que Zunisha no dio el ancho para algo. O sea, como que no pudo completar algo o falló, pero no. No sé si como una traición, o sea, pero obviamente si Joy Boy confía en ti para hacer algo y no lo haces, no importa que lo hayas intentado, ¿no? Puedes decir, bueno, fallé y es un pecado y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, porque es bien raro. A mí Zunisha se me hace un personaje bien extraño porque traía a los Minx en su Peculiar. espalda y era Nakama de Joy Boy, entonces como que... Sí. O sea, ¿y qué hacían los Minx por mientras? No creo que Ujú. todos anduvieran con Joy Boy, ¿no? Hombre, yo imagino que vendrá, o sea, que estarán ahí en la espalda a raíz de todo, ¿no? O sea, a raíz de todo lo que sucediera en el siglo vacío. En o sea, teoría como que fue antes del siglo vacío, cuando llegaron los Minks a la espalda de Tsunesha. ¿Sí? Sí. Dice que ellos perdieron Está como... Ajá, que ellos perdieron su hogar Antiguo hogar, sí. y empezaron a vivir en la espalda de Tsunesha. Madre mía, el lore que estamos desconociendo que todavía hay en One Piece, ¿eh? O sea, es una barbaridad porque si os fijáis es como que según van avanzando capítulos, que es cuando se debería ir cerrando todo, Sí. no es que se vaya abriendo todo tampoco, pero es como que te va descubriendo que hay, o sea, no te plantea nuevos misterios, sino como que te abre el mundo más. O sea, te da a entender que hay mucho más de lo que tenemos todavía por conocer. Te Correcto. responde una pregunta, pero te abre otras tres. Eso. Claro. Sí, de hecho, siento que Zunisha pudo haber tenido algo que ver con Sasa, ya que, porque, bueno, hay varias cosas, ¿no? En el mural donde sale cayendo el agua hay una ballena. Sí. Entonces yo estoy imaginando que el tema de las ballenas es directamente relacionado a Sasa. Y en Zou tenemos el simbolismo de que Zunisha le provee de lluvia a su gente con su trompa cuando se baña, pero aparte tenemos un árbol con forma de ballena. Entonces, puedo imaginar un contexto en el que Zunisha de alguna manera tuviera cierta amistad o afiliación a Sasa y eso es como lo que termina por si hay un punto de decisión en tengo que ayudar a Sasa o tengo que ayudar a Joy Boy y querer abarcarlo todo, pero irse primero por Sasa, tal vez ese es el pecado que cometió Zunisha, porque estamos relacionando mucho a Zunisha con Wano, porque obviamente, bueno, el Road Poneglyph tiene el emblema Kozuki, Momonosuke es el que comanda a Zunisha. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que es que en ningún momento se dice que Zunisha le responda al clan Kozuki. Y me fui a buscar eso. Y lo que pasa es que Zunisha le dice a Momonosuke y... O sea, que él es el que le puede mandar. Entonces nosotros dijimos, pues Kozuki Momonosuke, entonces el clan Kozuki. Ajá. Pero precisamente, y si no es el clan Kozuki, y si Momonosuke tiene otra Exactamente. línea Sí, por para ahí. mí. Para mí, de hecho, creo que es por Amatsuki Toki. Sí. Más por lo que hereda el poder de. O por la combinación de ambos. Porque el hecho de que ella viniera del siglo vacío buscando guano y cuando Oden, digamos, la acoge en el barco y tal, y le dice, no, pero es que a guano ya no vamos a ir. Y dice, no pasa nada, yo siento que estando contigo ya he encontrado mi destino. Es como, vale, entonces tú lo que venías buscando para tirarte a un... Sí, un Kozuki. Una descendencia... Buscando la raza perfecta, ¿eh? O sea... Mejorar la raza, Hombre, sí que es verdad eso vino Toki.
por un Kozuki no puede ser porque si no, Oden también habría podido en su momento. O sea, Mm. y Oden no pudo. No, pero es que creo que Vale. en el presente no conocemos ninguna Matsuki. Entonces yo creo que puede ser por eso. Ni existirán, imagino. Sí. Entiendo que serían, supongo que fulminados, ¿no? En el siglo vacío. O a posterior. Me parece Pues, Sí, di. Es, que el que sabemos que existe es uno de los daimios de la era donde los esa es la que te iba a decir. traicionaron. Ajá. Que antes de que cuando llegó Kaido, ¿verdad? Ah, sí. Había una Matsuki Sí. ahí. Sí, es verdad. Sí, estaban todos los daimios. Sí. Y lo que sí, a mí me llamó mucho la atención, yo creí que esto iba a tener, puede que todavía, pero hay una escena donde todos los daimyo van a pelear contra Kaido y se muestra a Ushimaru, a Fugetsu, a esos, y hay un panel de una espada desenvainándose, pero No se ve sin quién mostrar sea. el rostro. Ajá. Sí, sí. Y siempre creí que a lo mejor ese iba a ser el... Yo tenía una teoría acá de que ese iba a ser el daimyo Matsuki y que él era el que luego se fue a Elbaf. Y el que terminó siendo Gavan, que a lo mejor podía ser ese misterioso personaje El que personaje de desenvainó la, espada. de la portada. Pero sigue estando ahí ese panel que no sabemos quién más peleó con Kaido. Que a lo ¿Vosotros mejor en creéis- un SBS te dice y ya, ¿no? Pero Te iba a decir, Sí, sí, ¿vosotros sí. creéis que eso lo revelará o no será una cosa que igual lo dejan un poco en el aire y ya está? Yo dudo que digan nada más. Yo creo que Wano Oda No, lo acertó Wano ya. bastante, ¿eh? Con, No, lo a de, ver. con lo de la miniserie de Yamato y creo que ya es todo, ¿no? De Wano. No creo que... A ver, A habrá un menos poco que lo más invadan, porque- a menos que lo invadan después de que Las murallas se suelte tienen toda la que destruir. información, no, de que suelte toda la información Caribou. Ahora, sí que es verdad que lo que dice Las, ¿no? Al final, las murallas se tienen que destruir. Momonosuke, evidentemente, va a jugar un papel increíble en la guerra final, probablemente. Sí, bueno, eso sí. Entonces sí que tendremos más protagonismo de Wano, pero igual no de una manera tan de historia, ¿no? Del Sí. pasado, sino más actual. Pero bueno, también se tiene que revelar Plutón, se hablará del Wano antiguo, entonces igual sí que se revelan cositas, ¿eh? Que todavía no tenemos. Pero bueno, ¿qué os parece si empezamos a hablar un poco del capitulillo de esta semana? Sí, Que dale. yo hay tres cosillas. La primera ya la hemos tocado un poco, que es lo del tema de traidor de Nidhogg, pero bueno, hemos tocado más Tunisa. Podemos empezar por ahí y luego si queréis tiramos a Zaza y que Sergio nos cuente su teoría, su dios del bosque, el nombre que nos ha dicho que tenía por ahí Ah, sí, sí. y más cositas. Entonces, tema Nidhogg, yo pensé una cosa, que no sé a ver qué os parece, pero yo pensé que todos pensamos en maldito traidor que le dijo Ima al Nidhogg por cositas que pudieron pasar en el pasado, pero si se está refiriendo en el presente, o sea, en el actual, es decir, que hasta ahora todo lo que había tenido del Nidhogg era realmente como a su favor y ahora que ha venido a Elbaf y le dice, oh, Nidhogg, estabas aquí, no sé qué, y ve que le está atacando y tal, ¿no puede ser que el maldito traidor sea a raíz de este momento y que históricamente siempre haya estado del lado de Im? ¿Tú crees que en el siglo vacío Nidhogg estaba todavía de parte de Imu? Es lo que planteas, ¿no? Estuvo durante Suponiendo- toda la trama del siglo vacío. Suponiendo que en el siglo vacío estuvo el Nidhogg, porque eso Ajá, suponiendo eso, claro. Ujú. tampoco lo sabemos, pero sí, digamos que, o sea, es una cosa que propongo, ¿eh? O sea, yo no lo tengo Sí. del todo claro. O sea, lo último que sabemos es de esa imagen que se vio de Nika peleando contra el dios de la guerra, ¿no? Que era el Sí. gigante de turno. Y bueno, Ratatosk, Ragnir, por ahí. Yo lo Eso sí que tiene único- pinta de ser más. Sí, Didi. yo lo único que me raya un poco de que el Nidhogg y Ratatosk fueran del primer mundo y no durante el siglo vacío es que Ratatosk, o sea, Ragnir es un martillo con una fruta. Ujú. Y a mí me da que las frutas del diablo sí se crearon durante el siglo vacío. Entonces, como que El segundo mundo. no cuadra, claro, no cuadro tanto si Ragnir no tuvo participación en el siglo vacío, no cuadra que ahí acabara después su alma o lo que sea dentro del martillo. Eso, bueno, y el Nidhogg entonces es lo mismo, porque el Nidhogg es una Akuma no Mi. Es que Claro. mira, también hay que tomar en cuenta que en el mural, en la batalla que se ve del segundo mundo, digamos que el gigante que representa a Loki
no trae el Ragnir, trae una lanza, ¿no? O una espada, algo así. Sí, Trae Ragnir. no, pero Sí, no Pero trae el lo de martillo. no, perdón. Lo No, de pero me segundo confundí mundo en el con mural el. es relativo. Me confundí con el de Yarul. No, sí, en el mural no está Sí, Ragnir. ¿verdad que no viene el Ragnir en el mural? Ajá, el gigante ancestral sí trae como una lanza, ¿no? Sí, sí. El Loki, vaya. o sea, ahí tú, Sangoro, te refieres a que la parte izquierda del mural sería el segundo mundo. Ah, sí, sí. Sí, es que en el Vale, mural y no yo vienen los interpreto que es un en el mural no mundo. vienen los 3 mundos. Vienen nada más 2. El tercero no viene porque el tercero, como es el futuro, es el que estamos viviendo, entonces no viene en el Vale, no mural. está dibujado. Es el manga Para de mí, One Piece. Ajá. Para mí lo que representa en la parte de la derecha el origen, o sea, Ujú. sería más bien el primer mundo. El primer mundo. Y Ujú. la otra parte es la profecía, lo que va a ocurrir ahora. Pero que claro, como es cíclico, puede representar todos, realmente. Ujú. De hecho, Vale. esto está interesante. Me recordó a hace mucho tiempo en lo que yo considero la era dorada de Zelda. Había todos estaban intentando aclarar la cronología y como pues los juegos siempre se repetían muchos temas, Y con las había 3 una diosas, teoría que ¿no? decía, sí, y Ganon y Sí, Link, Ganon y había Link, una sí. teoría que decía que en realidad todos los juegos eran como versiones de la misma leyenda Ajá. pero que era como nuestro mundo con un montón de mitos donde hay diversas interpretaciones que tienen contradicciones fuertes, pero Ujú. que siempre todos eran como que la misma historia, eh, porque siempre se repetían como los mismos principales, ¿no? Entonces, acá en One Piece, pues no es que todo sea la misma historia, ¿verdad? Pero de alguna manera sí vemos que cada como personaje importante de eras pasadas, como que cada personaje del primer mundo Como tiene que es un ciclo, ¿no? Digamos. ajá, un equivalente en el segundo y un equivalente en el presente. Sí, un Nico, un Eh, Joy-Boy, un Luffy. Sí. ajá, entonces, por ejemplo, para mí lo que yo interpreto del mural es que todo es la batalla final del siglo vacío. Y Todo el mural. sí, todo, o De sea, derecha a como que izquierda. de Hostia. un lado estaban peleando los piratas. Vale. Y del otro lado estaban peleando como los reinos. Y como en Arabasta, que tenías Crocodile, Baroque Works versus Mugiwaras por un lado y por Ujú. otro lado Ejército Real contra rebeldes. Como que había esa dualidad Ujú. del conflicto. Y lo que es interesante es que para mí Imu era esa persona con coronita que está así como encima, como de una sombra, De así un, como Como que en una parece colina, Sunisha. ¿no? Está. sí, lo que parece un barco Zunisha, Sí. ¿no? Esa Sí, mezcla. Sí. esa. Y lo interesante es que tenemos el dragón que es como Nidhogg peleando contra una serpiente. Y ahora que se da como esta idea de que Imu y Nidhogg estuvieron como del mismo bando en algún momento, como que coincide con esa parte del mural en donde parece que Imu está tratando de invadir Elbaf y el Nidhogg está repeliendo a esta Ujú. serpiente, está peleando con ella. Entonces, Sí, que ahí eran aliados, ¿no? Digamos, en ese momento. como que aliados temporales. Y lo interesante es que eh, Elbaf tiene un pecado, ¿no? Elbaf tiene, pues probablemente durante el siglo vacío no eran, o sea, pues era Warland. Entonces yo me puedo imaginar su papel como conquistadores, como Sí. personas Sí, que claro, o sea, el rey era más infundían, importante, a fin de cuentas. ujú, que infundían miedo. Entonces, si Imo estaba buscando ser rey del mundo, pudo haber de alguna manera hecho Mm. pacto con Elbaf. Y como sabemos que Nidhogg no se encontró con Joy Boy, bueno, con Ika, hasta ahorita, porque la profecía de Yarul no se ha cumplido Sí. técnicamente. Entonces Estaba, probablemente Elbaf no era del todo amigable, o no era del todo amigo de Joy Boy en ese momento. sí, Entonces, estaba recordando que cuando Luffy encuentra por primera vez a Loki ahí en el Meikai atado, Loki Ujú. le dice que ahí donde están ellos, el Meikai, fue lo primero que existió en el mundo. Le dice que es el mundo primigenio. Dice, estás en el primer mundo que existió, el más Ujú. antiguo de todos, y que no sé qué le dicen. ¿Será que ahí Porque es donde- justo vi anteayer. ¿Será que ahí Vi anteayer existió? Fue digamos que el inicio de la del civilización mundo. como tal.
Yo he visto en el anime, que vi justo hace un par de días los últimos capítulos con la presentación de Loki y todo, Ajá. y en los subtítulos, no sé si será la traducción o no, pero lo cambiaba un poquito, porque yo recuerdo que en el manga decía eso, ¿no? O sea, como que se considera el mundo primigenio y donde inició todo, eso, pues el inframundo de Ajá. Elbaf. Sin embargo, en el anime, lo que dice Loki, o sea, por lo menos lo que pone en la traducción, es que en la mitología de Elbaf se considera que eso fue el inicio del mundo. Entonces, claro, ahí ya cambia muchísimo. No sé exactamente cuál es lo más correcto, supongo que lo del manga, pero es un tema a tener en cuenta. Porque, claro, si es según la mitología de Elbaf, que yo creo que todo lo que cuenta la mitología de Elbaf realmente es cierto. O sea, probablemente, pero Sí, sí, claro. también el Nika es dios de la destrucción en Elbaf, también, teóricamente. Sí, Entonces desde habrá que que ver ahí Vegapunk te también. cuenta de que Joy Boy nació en el Gran Reino y que sus habilidades ya aparecían en las leyendas en la mitología del Baf, como el dios Nika, si ya de ella tiene. Aún así, también es verdad que, claro, puede ser que se considere el dios de la destrucción en Elbaf, Nika, porque hasta hace no mucho, tal vez hasta el siglo vacío, realmente Elbaf podría haber sido un reino aliado a Im. Ujú. Porque, o sea, se explicó que aquel bando en el que estén los gigantes será el bando ganador. Entonces, esto podría dar a entender que en el siglo vacío Im ganó la guerra precisamente porque tenía del lado a los gigantes, con el Nido Sí, y con todos. Entonces podría tirar por ahí y a raíz de eso, claro, si estaban los gigantes con Im, el malo era Nika. Entonces que de ahí se le considerara un dios de la destrucción en lugar del dios de la liberación y demás. en el manga es el Vale. 1130, ¿verdad? ¿El qué? Cuando conoce a Cuando Loki. se... Buah, no lo sé. No sé, no me acuerdo. Ahí Sí. siempre ando ahí Bueno, buscándolo. esa es Pero yo me acuerdo me que acuerdo que esa es la presentación, que termina con el panel inmenso ese del árbol y que ponen Elbaf ujú, oficialmente. sí, donde el narrador se hace bolas. Ándale, Me sí, da risa que sí. Oda tuvo que conectar mucho de estamos en el país Warland, al que también le llamamos Elbaf, Ajá, en sí. donde hay una villa Hay a una la que villa. también le llamamos Elbaf. La verdad que se hizo un lío Sí, ahí. porque Y Dorry y Lo que otra Broggy cosa, parece. mencionaban su villa y luego era un Sí, país. entonces que es el mil ciento treinta y volviendo, uno. Voy a revisarlo. que volviendo al tema inicial de si Nidhogg era traidor y tal, también si fuera del siglo vacío, Imu le dice cuánto tiempo, ¿no? Pero si Imu le dice cuánto tiempo, sabiendo que Nerona Imu es un rey del siglo vacío, quien está hablando realmente es el diablo del interior de Imu, no Imu. Ajá. Cuando Vale. dice, Ahí estamos en el todos en el mismo caso, barco, ¿no? Ah, Entiendo. sí. O sea, como que son dos personalidades diferentes. ¿No? O sea, Im, Nerona y el que está aquí, digamos. el Ajá. diablo, Ujú. que es la voluntad de la fruta, entiendo. Eso tomando en cuenta que no tenga demencia senil Yo creo que sí. y que eso también le provoque también o delirio de persecución por paranoia, porque también podría darse ese el caso. También, también. Entonces, ¿con eso a qué querías llegar, Sergio? No, que como estabas preguntando al principio, que creíamos porque si era traidor porque estuvo con Imu o no, y si era Ujú. antes en el primer mundo o en el segundo, o sea, en el siglo vacío, que también hay que tener en cuenta que en el caso de que sea en el primer mundo, tendría que ser entonces que Imu, como no es Imu, sino el diablo es el que está hablando todo esto diciéndole traidor. Ujú. Claro, Porque claro, en claro, claro, sí, sí, no teoría no sería. existirían las frutas. Es que es muy raro. Yo la verdad es que no soy capaz de sacar una conclusión con respecto a eso. Es que ahí lo que se me ocurre es que pues, todo esto pasará en el siglo vacío y ya. Porque en principio las Akuma no Mi es que deberían de venir del siglo vacío. Sí. Lo que pasa es que, a ver, también, igual nos obcecamos mucho con considerar el siglo vacío como una etapa de antes y un después, ¿sabes? Cuando realmente tal vez la etapa puede abarcar un espacio mucho más amplio. Digamos que imagínate, desde hace 800 años hasta hace 1200 años, ¿sabes? O sea, como que en esos 400 años es cuando empezó a pasar todo. Lo que pasa es que de esos 400 años, los últimos 100 se han quitado porque es como el clímax, digamos, y donde todas las atrocidades del gobierno mundial surgieron. Pero que realmente todo sea como, o sea, que no sea
primer mundo una etapa, segundo mundo siglo vacío y tercer mundo la actualidad, digamos, ¿no? O sea, también puede pasar. O sea, yo lo comento. No Bueno, creo que sea así, pero... casi que va para allá, ¿no? Porque el primer mundo termina y el segundo mundo comienza y hace una cantidad de tiempo desconocida, ¿no? Pero el segundo mundo termina con el siglo vacío. Ujú. Entonces, casi que ya estaríamos diciendo, bueno, el segundo mundo engloba al siglo vacío y precisamente hacia atrás. ¿Qué tanto hacia atrás? Claro. Yo lo calculo poco más de 1000 años porque por esa época es cuando Sunisha se lleva a los Minks, Ajá. por esa época se funda Shandora, por esa época parece que los Tontata también perdieron su hogar. Entonces, como que quizá ese cataclismo del primer mundo fue hace 1000 años, poco más de 1000 años, Claro. y da origen al segundo. Y el segundo, bueno, el último siglo del segundo mundo es la vida de Joy Boy, que Ujú. a mí se me hace muy como evidente que Oda, cuando nos dice Vegapunk, Joy Boy nació hace 900 años y murió hace 800, que el siglo vacío es la historia de Joy Boy tal Sí, cual. tal cual. Es un periodo de la historia en donde Joy Boy tuvo tanta influencia que de plano, mi analogía es como 4Kids con el anime. O sea, cuando censuraba los capítulos y Sí, hacía sí, cortes sí. y pegazones raros, pero había unos capítulos como en el de Pokémon donde James trae bikini que dice, "A ver, este no lo puedo censurar, Ya o te lo sea, censuro, sí, lo claro. tengo que Esto es borrar, ¿no? necesario. Lo tengo que completamente quitar, ¿no? Entonces, Claro, como claro. que el siglo vacío es eso, ¿no? No es censurable, tiene que ser eliminado. Ahí, Claro, es que eso ahí me gusta, porque sí ahí es- revisé y tiene razón. Dice, cuenta nuestra mitología que estas montañas, las cuales han existido desde hace decenas de miles de años, se les conoce como el mundo primigenio. decenas de miles de años. Sí. Es que Oda, si le sale de los huevos, nos puede llevar a un flashback de hace 8000 años. Si le sale de los Sí. huevos. Diría, primer Qué rey locura, de lo que no en un recordaba futuro eso, se llamaría Arabasta. no ¿Sabes? De recordaba repente, A eso. cómo 5000 se años. construyó el palacio de Alubarna, ¿no? Hace Sí, no 5000 recordaba años, eso, lo de 4000. decenas de miles de años. Claro, no, eso fue hace 4000, pero claro, es que hace 4000 es que se instauró ahí el reino de Arabasta. Pero es que igual el reino de Arabasta antes eran nómadas, ¿sabes? Sí, bueno, Y en te el aparece ahí. poneglyph que leyó Robin, bueno, en el poneglyph que pseudo leyó Robin decía los reyes que estuvieron antes que los de los Nefertari. O sea que la historia va más atrás Ah, sí, todavía. claro. ¿Qué quiere decir? Es que si quiere te lleva 8000 años atrás. Sería increíble, ¿eh? De repente el narrador nos pone hace 8000 años. ¿Y tú, cómo? Sí, sí, De hecho, sí. yo creo que va a haber algo que va a pasar hace 10.000 años, porque, ¡Guau! y esto lo platicaba, creo que en un oráculo, que los japoneses tienen esta visión del hace 10.000 años por el periodo Yomon, que es de Ah, sí. esa edad. Entonces, como que mucha de su ficción, el periodo Yomon lo ven como un periodo de divinidad tecnológica. Ajá. Y luego tienen los buenos tiempos de la era Heian, que es como la parte magia de la magia, donde estaba el Onmyoji Abe no Seimei, en donde está basado Hao, Asakura, Shaman King, donde está basado en muchas cosas de magia, que Yu-Gi-Oh. por eso luego hay animes, sí, en Yu-Gi-Oh! Muchos tienen como el periodo mágico en esa época, como Ah, Hace 10.000 de la años. era Heian. Pero luego hace 10.000 años tiene una época más mágica, tecnológica, más tipo Atlantis. Entonces, yo creo que sí, el mundo de One Piece, digamos, vamos a tener, yo creo que vamos a tener esa era de las leyendas, pero muchísimo antes del primer mundo. Buah. Y, y esa va a quedar como ambigua. O sea, creo que esa va a quedar tal cual en leyenda. Creo que Oda sí nos va a explicar más Nika, o sea, el tema del dios del sol que apareció en el primer mundo. El siglo vacío no lo va a explicar al 100, pero esas eras previas, que según yo, y quién sabe, ¿verdad? Pero según yo hay otras 3 eras antes del Harley. Este, 3 eras. basándome en la leyenda de los 5 soles de los aztecas, que pues Ah, precisamente en claro. este capítulo Sí, Sí, en se en este alude capítulo a se tocó algo de la Ajá. leyenda del quinto sol. Y ese. si ven esa leyenda, el tercer sol, la era del tercer sol, acaba con fuego en la tierra Sí. y con los humanos, porque los humanos sí respetaban a los dioses, como acá que los humanos tocaron el sol prohibido y eso. Y la cuarta era acaba con un diluvio, acaba con una inundación, Ujú. donde
donde la diosa del mar se decepciona de la humanidad y inunda todo. Entonces se corresponde muy bien lo que pasa en el segundo mundo del Harley con el cuarto sol y el primer mundo con el tercer sol. Entonces yo creo... Chalchihuiche, algo así, ¿no? Chalchitlicue, Sí, Chalchitlicue. ajá. Ajá. Wow. Y antes de eso, hay otros dos eras, pero antes de eso está como la era cero, que es Ajá. cuando los dioses crean un fuego divino, que es el sol en ese entonces, pero no es tan fuerte porque no es un dios. Entonces es una fogata que está ahí. Ajá. Y entonces dicen, bueno, este sol no brilla mucho. Entonces ahí es donde entra uno de que, bueno, ¿qué tal si un dios es el que se vuelve el sol? Y ahí es donde entra como esto de que cada generación tiene un dios que es el que brilla y cuida a la humanidad. Hostia, interesante. ¿Y el quinto sol en qué consiste? ¿Es el último de todos? El quinto sol Lo estamos es viviendo. como... Sí, es el sol actual, digamos. Es el sol tercer actual, mundo sí. del Harley, ¿no? Ajá, sí, es cuando los dioses al fin se hacen amigos, porque toda la historia como que hay dos dioses que son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que se viven de pleito, Ey. que yo lo Estoy estoy diciendo cosas medio... que parece que es lo que me como cuando vuelvo de fiesta. O sea, Sí, empieza uno a acostumbrarse a decir los nombres, pero Sí. para mí como que medio representan al Nidhogg y a la serpiente que están peleando en el mural, o sea, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y cuando ellos son causantes de muchos de los fines de las eras, de hecho. Y cuando al fin se hacen amigos, dicen, bueno, ¿quién va a ser el nuevo sol? Entonces prenden otra fogata porque el diluvio apagó la fogata anterior, que eso yo lo estoy relacionando un poco con el sol del reino antiguo y todo eso. Y se supone que se tiene que aventar un dios, ¿no? Entonces hay un dios como guapo y fuerte que todos quieren que él se aviente, pero él le da miedo. Y hay uno todo débil y feo que es el que tiene valor y se avienta al fuego y emerge como el sol. Entonces ese es el quinto sol. Y el ataque que hace Imu, el Tzitzimitl, lo que pasa es que las Tzitzimitl, o en plural es Tzitzimime, son espíritus de las estrellas que están en el cielo, pero que el sol no lo quieren porque el sol las desplaza. Entonces siempre están intentando apagarlo. Y se supone que los aztecas debían hacer sacrificios para que el sol tuviera la fuerza de repelerlos. Entonces, si no tiene esos sacrificios, el sol pierde fuerza y entonces yo lo relaciono acá como, bueno, Nika no necesita sacrificios, pero necesita que crean en él. O sea, es lo que dice Megapunk, ¿no? Mientras crean en él, su llama no se va a apagar y todo. Entonces, en un momento donde aísles el sol, donde nadie cree en él, no tendría el poder como para combatir a la oscuridad. Claro, y por eso el cielo vacío también. ¿no? O sea, silenciar a Joy Boy, a Nika y a todo lo posible. Sí, tratar de Qué borrar. interesante. Esa teoría que la subiste, me acuerdo que yo la vi aquí en directo con la gente. Lo que pasa es que, claro, con tanto nombre así de no sé qué, pues claro, yo me perdí ahí y me enteré del 20% de la teoría, la verdad, pero porque yo y mi déficit de atención no ayuda con tanto nombre técnico. Pero bueno, qué interesante. Y habéis comentado antes también, o sea, lo que parece que va a ser el Nidhogg en el mural, ese dragón, ¿no? Que está como echando fuego hacia un lado. ¿Qué sería la serpiente? ¿Qué sería lo otro? ¿Sería alguno de los dioses mencionados en los Harley? ¿Creéis? Para mí, yo pienso muy diferente a todo el mundo. Y para mí, esa serpiente realmente representa a los reyes marinos. Y es como si fuera el Leviatán. O sea, porque lo que yo siempre digo es que esa representación es la representación del fin del mundo, donde en la Biblia y los textos antiguos se habla de las tres bestias ancestrales primigenias, que son las que están basadas en los tres Pokémon, Groudon, Kyogre y Rayquaza, que son un elefante gigante, un dragón o ave, depende de dónde se diga, y el Leviatán. Entonces, ahí tenemos a el Behemoth, que es la Zunisha, que es el elefante. Tenemos el dragón, que es el Cis. Y entonces la serpiente esa tiene que ser el Leviatán. Entonces, es como una representación del fin del mundo donde están las tres bestias primigenias. Que casualmente son para mí las tres bestias que controlan las armas ancestrales. Entonces, el hecho de que esté escupiendo fuego para mí no es algo literal, sino es una representación de que son tres bestias que llegan cuando pelean. llega el fin del mundo y ya está. Sean buenas, sean malas, eso depende de quién las utilice.
¿Y tú crees que los reyes marinos pueden tener tal representación en el mural? Porque ese es uno de los bichos que más llama la atención dentro de todo el mural. O sea, ¿tú crees que podrían tener tanta representación los reyes marinos? Sí, porque al fin y al cabo Poseidón lo que hace es controlar a los reyes marinos y tiene que tener participación en el final de la historia. Bueno, sí que es verdad que justo está peleando contra lo que sería el Nidhogg, entendemos. Y ahí, con lo que veníamos hablando de que el Nidhogg estaba del lado de Im, tiene sentido que estuvieran peleando ahí. Y luego, otra cosilla que yo he estado pues, debatiendo bastante con los Nakamas en directo y tal, es si creéis que es lo mismo, pero mencionó de otra forma, o directamente son seres diferentes, el dios del mar y el dios de la lluvia. Yo para mí Yo son creo seres que es lo diferentes. mismo. Pues yo no, yo creo que es lo mismo. Vale. Bueno, no, o sea, no es que sean seres diferentes, sino que dependiendo de cada De la cultura, cultura. cómo Correcto. crean en él, lo pueden llamar de forma diferente. Y creo que con el dios de la tierra puede pasar igual. Vale. Es que para mí, yo los consideraría diferentes porque al final el dios de la lluvia, en principio, sobre todo a raíz de este capítulo, porque hasta, bueno, con lo que sabíamos de Skypiea, ahí sí que yo consideraba que eran lo mismo, dios de la lluvia y dios del mar, pero que lo llaman diferente y ya está. Pero es que tras haber conocido a Zaza, yo diría que los atributos que presenta, que es verdad que todo lo que vemos de Zaza es bajo cómo Kiringham cree que es Zaza y bajo las cosas que supone que hace Zaza. Pero aún así, la historia que nos han contado de Zaza, tal vez la apariencia no, pero lo que nos han contado de Zaza, yo creo que sí que es mínimamente real y no me encaja del todo con los poderes que tiene Poseidón, que para mí es el dios del mar. Porque el dios del mar, para mí, Poseidón puede manejar mares literalmente, ¿no? Con los reyes marinos y demás. Mientras que Zaza es como que es quien trae la lluvia, la música, ¿no? De la danza de la lluvia, que todo el mundo baila de esta manera, como que puede traer inundaciones tal vez. Entonces, yo ahí los veo como un poco diferentes. No sé si vosotros o sea, pues he dado por hecho que Poseidón es el dios del mar, pero igual pensáis totalmente diferente. Bueno, Yo me puse a pensar un poco Perdón. Dale. en esa redundancia, porque hay ciertas redundancias, ¿no? En cuanto al tema de los dioses, porque tenemos a las tres armas ancestrales y luego los 4 dioses que mencionan en Shandora. Y como que la tirada original o lo que uno piensa es, bueno, el de la lluvia lo relacionamos con Poseidón, la tierra quizá con Plutón, y así. Pero ahora estamos viendo Nika y Urano, probablemente van a ser cosas completamente distintas. Sí. Y yo sé por qué, o sea, como, ¿por qué Oda está haciendo como de redundancia o tiene como estos grupos, o sea, están los 3 demonios, o las 3 criaturas del mural, las 3 armas ancestrales, y luego los 4 dioses de acá, y como, ¿de dónde viene? Y creo, no estoy seguro, pero creo que podría venir de cómo nombran en Japón a los planetas del sistema solar. Porque, o sea, que los dioses de One Piece básicamente van a representar el sistema solar, o sea, Sol, Luna y los planetas. Pero los 5 planetas visibles en el cielo nocturno llevan los elementos de, o sea, agua, tierra, fuego, Ajá, metal, madera. sí. Y luego, cuando se descubrieron los otros 3, lo que hicieron ellos es ponerles como el equivalente de Urano, Neptuno y Plutón. Entonces les pusieron la estrella del dios del cielo, la estrella del dios del mar y la estrella del dios del inframundo. Ujú. Entonces tienes el planeta Neptuno, que es Kaiosei, es la estrella del dios del mar, y aparte tienes Venus, que es Suisei. Si no estoy mal, Venus es el de agua. El del agua, es sí. la estrella de agua. Entonces tienes esos 2 planetas temáticos de agua. Entonces ahí es donde yo creo que las 3 armas ancestrales van a ser, pues tal cual son literalmente, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón. Y estos otros dioses vienen a representar como los planetas, que ahorita el Gorosei representa esos nombres, pero representa esos nombres como De manera un poco forzada, tal vez, ¿no? Como por querer como llevar la contraria, ¿no? Por parte de Im. y los nombres que tienen en inglés, ¿no? Ajá. Entonces, seguramente estos otros dioses van a tener que ver, pero con los nombres que tienen en japonés. O sea, la estrella de agua, la estrella de tierra, la estrella de metal, etc. De hecho, una curiosidad es que, por ejemplo, Mercury, como Mercury se supone que está basado en Hermes, y Hermes se supone que es el mensajero y el consejero y un montón de, digamos, el conciliador entre los dioses en la mitología. A este le puso Oda Warkuri, de War, de guerra.
Ya es verdad, como por Ajá. otra vez, por llevar Sí, la por llevar la contraria. contraria. Sí. Es verdad, porque luego hay otros como Mars, por ejemplo, que es Mars, que es Que es Marte, o Mars, sea, ¿sabes? Que es Marte. Sí. o Venus, Venus Ajá. duro, o sea, que no se complican. Sí, sí, pero acá es el Saturn, juego. o sea, es que Ajá, todos. acá es el juego de palabras. En lugar de poner Mercury, ponen Warcury. Es una barbaridad la de cosas que aprende Oda y que conoce para aplicarlo todo en cada mínimo cosa, o sea, en cada mínima cosa, ¿eh? Desde los ataques de Im con dioses aztecas o griegos hasta estas cosas. Es que madre mía, o sea, yo alucino con este hombre. Y no sé de dónde saca el tiempo para investigar, porque si también tiene que estar con el manga. Ah, claro, sí. A ver, sí que yo supongo que la mayoría de cosas le vendrán ya de antes, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, Oda, desde que era bien niño, se devoraba 2-3 películas al día, decía, ¿no? O como Sí. algo así era, desde que era súper niño. Entonces, claro, al final, pues, entre las películas que se habrá devorado de mitología, de historia, de no sé qué, y que Oda evidentemente es un puto súper genio, pues se le habrá quedado ahí un montón de cosas y luego las estará aplicando, más cosas que investigará también, supongo. Pero sí, o sea, es un todoterreno este hombre. Pero bueno. Luego también como que lee estas enciclopedias de mitología, porque está este libro como el que se llama como Enciclopedia de las cosas que nunca existieron o algo Ah, así. sí. Ujú. Sí, Donde sale Joy Boy. que de Que ahí es sale Joy Boy, ¿no? en lista Joy Boy y es el único Es sitio el en único todo sitio lo que he donde lo investigado mencionan. Sí. donde el mito de Davy Jones menciona que Davy Jones era un contramaestre, Ah, también, que es sí. lo que él menciona en el SBS y nada más en esa enciclopedia Sí. dicen que Davy Jones es un contramaestre. Entonces ahí como que es muy obvio que sí Que sí se lo leyó. se leyó esa enciclopedia a ver De, qué sacaba. de hecho, bueno, voy a enseñar aquí a los nakamas lo de el Joy Boy este porque me parece una barbaridad. O sea, porque sale con un tambor. O Sí. sea, el Joy Boy de. Aquí lo están viendo. O Yo sea, de bueno, esto sale un no poco puedo pixelado, hablar. pero bueno. No te deja. Im. No, sino por lo que ya te comenté del proyecto que estoy haciendo por detrás. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, Es verdad. cierto. Bueno, lo comentaste ¿Qué? públicamente. Sí, sí, tú. Sí, sí. O sea, yo estoy haciendo una investigación sobre Joy Boy Sí, de sí, la vida sí. real. Y ya sacaré. Bueno, ya tengo las conclusiones, pero tengo que escribirlo bien. Me parece súper interesante que quieras hacerlo mediante el libro en vez de mediante vídeo. Me parece Es súper que interesante. el Explica un poco, formato. porque igual hay gente que no sabe por dónde estamos yendo. Explica un poco lo que pusiste en el tweet si quieres. No, bueno, es simplemente que desde el momento que descubrimos lo de la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, donde estaba la referencia de Joy Boy, yo dije, vale, pues quiero saber más sobre este dios. Entonces siempre he estado investigando a ver de dónde, a su vez, el autor Michael Page de esta enciclopedia saca los datos. Si os fijáis en el. Bueno, no sé si habéis mirado la enciclopedia, pero al final tiene una página entera de bibliografía. Ujú. Pues yo he ido acumulando, comprándome libros, que algunos los he comprado en una biblioteca perdida de Reino Unido. Wow. Total, que he ido acumulando, siguiendo el rastro, a ver si encontraba pistas sobre ese Joy Boy en el que se había basado Michael Page. Incluso le escribí al otro, a su compañero, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque Michael Page está muerto, pero el ilustrador no. Y intenté hablar con él para que me diera información y tal. En fin, en resumen, que estoy haciendo una investigación profunda de más allá de One Piece, qué es Joy Boy y de dónde viene la leyenda que Todo el lore. utilizó el de la enciclopedia para crear a Joy Boy. Buah, qué locura, ¿eh? Claro, además, lo Y bueno de ese libro es que entiendo que no es como si fuera una mega teoría escrita que puede como caducar o Sí, no. descartarse antes de que esto. De hecho, por eso lo quiero hacer formato libro, porque va a ser un poco denso. Voy a explicar muchas Atemporal. cosas de mitología, cultura, no sé qué. Y quizás en en una teoría, hablar sobre tantos nombres y tantas cosas, la gente que solo viene para ver One Piece se va a aburrir. Es un libro donde cuento historia real, cultura, religiones, toco muchos temas. Y todo en torno a Joy Boy. Sí, bueno, en torno a lo que. Sí. Qué barbaridad. Que dé para tanto, ¿eh? Joy Boy. Bueno, entiendo que Joy Boy también se puede interpretar de muchas maneras. O sea, que no tiene por qué haber un único Joy Boy, ¿no? O sea, supongo que también tocarás. O sea, si no Claro, quieres o sea, avanzar, no avances. Pero entiendo que en muchas religiones, en simplemente. muchas culturas o cuentos, Claro, puede haber claro. un Joy Boy que no O sea sea, el mismo Joy Joy Boy, Boy. según lo que dice Michael Page, está creado, es una deidad
en la que creían los esclavos que llegaban al Caribe a partir de África, de los esclavos que exportaban para allá. Entonces, hablo de toda esa cultura de los dioses en los que creían en aquella cultura y tal. O sea que es un poco eso, un contexto histórico cultural. Qué curioso. Pues tengo ganitas de pillarte el libro. Lo sacas el año que viene, ¿no? En principio. Espero, porque como ahora estoy con el otro proyecto, que es el que de verdad estoy a tope. Es verdad, es verdad. Que bueno, que Que te vamos, ha hecho lo un he dicho, canal, ¿no? es un juego. ¿Eh? El canal, en inglés. No, bueno, también, pero es el juego de mesa. Eso sí lo saco este año. Ah, el juego de mesa. Sí. Sí, ya daré detalles. De One Piece, ¿no? Entiendo. No, no es de One Piece. ¿Ah? O sea, Curioso. tiene referencias a anime en general, pero no es un juego. O sea, es totalmente legal porque es un juego de mesa original, solo que tiene pequeños cameos que solo la gente que haya visto cierto anime entenderán, si no, no. Vale, vale. Entiendo. Curioso. Y lo último, ya respecto a ti, es que te has abierto un canal en inglés, que a mí eso me parece una locura. Porque además Sí, bueno, te está ayudando tu esta- chica, ¿no? Sí, vamos, ella es la que graba. Todo el mundo está siempre diciendo en los comentarios, "Oh, habla inglés perfecto, increíble, no sé qué". Claro, lo que la gente no sabe es que ella es profe de inglés. Claro. Hombre, a ver, es que si no lo haces tú es porque tú no eres profe de inglés, ¿verdad? ¿No? No, desde luego yo. Yo mejor que no hablen en inglés. Madre mía. Vale, pues. ¿Y cómo se llama el canal? Miss Soan. Y ese es Stussy en vez de. En vez de En Luchi. lugar de también Luchi con la paloma. es así. Sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Qué guay. Pues volviendo un poco a la actualidad de One Piece, esta semana que viene no hay capítulo. La semana que viene sí hay capítulo, ¿no? Sí, la semana que viene sí hay. De hecho, entramos en un ciclo de ya 3 capítulos, ¿no? En principio. Esperemos. O sea, teóricamente el ciclo natural invita a ello, ¿no? Sí. Lo único que está Vale. confirmado ya es que va a haber Color Sprite, pero no se sabe de qué. Igual de lo de la encuesta, el top de popularidad. No, eso no, porque eso es hasta que se revele los resultados finales. ¿No han salido ya? No, estamos a mitad. Dos. Acuérdate que es hasta el Ya. One Piece Day cuando liberan los resultados finales. Ah, vale. Hostia, creía que hace unas semanas sacaron la primera parte y la semana pasada sacaron la segunda parte. No, estamos a la mitad. O sea, sacaron los resultados, digamos, los preliminares. Pero pueden cambiar de aquí al One Piece Day, que es cuando van a sacar los finales. Vale. Nada, entonces será. Sí, entonces ahorita Un color express. sí, puede seguir votando la gente. Ojalá y sacar un Color Sprint, no sé, de Imu con los Kami no Kishidan. Será genial para conocer ya los verdaderos colores de Imu. Ya, pero igual muy pronto para eso, ¿no? Sí, O sea, se lo va a guardar por una portada, supongo, de tomo. sí, pero no creo que sea para la próxima. Porque Oda, por lo general, respeta un poco, ¿no? Normalmente los spoilers y tal. O sea, los Kami no Kishidan podrían haber aparecido en un tomo anterior al que aparecieron, si no me equivoco. O fue Gaba. No, me acuerdo. aparecieron en el mismo donde salieron, ¿no? Porque acuérdate que este actual es el de Rocks. Y el anterior fue el de los Kami no Kishidan, donde salieron en la portada. Vale. Bueno, si es que pues no sé qué era, pero me sonaba que había algún tomo que fue como que no sacaron lo que nos hubiera gustado que sacaran y pensamos, igual es por no hacer mucho spoiler con la portada, pero no sé. Igual era Gaban, igual, no me acuerdo. Pero bueno. O sea, que ahora tenemos 3 capítulos por delante y ¿por dónde creéis que van a tirar estos 3 capítulos? O sea, ¿creéis que va a ser como una especie como de miniciclo de historia? O sea, digamos que como en estos 3 capítulos se puede concluir lo que pase con Im. ¿O creéis que va para más largo? Más largo, ¿no? No, más largo. Sí, no creo que acabe. Capítulos muy poco. ¿Sí? Bueno, depende por dónde tire Im, ¿no? O sea, a los niños ya los tienen, por ejemplo. Solo es llevarlos a un sitio e Im está ahí ya empezando. En este último capítulo le vimos algo que no había hecho en los anteriores, en la forma demonio, digamos, y es toser.
Se le ve cuando está estampado ahí contra el árbol que tose y todo. Entiendo que porque ya igual le está empezando a hacer un poco el tic-tac y la cuenta atrás. Entonces, entiendo yo que aquí no se va a desarrollar toda una guerra y toda una batalla. Sí, pero también pero será tenemos por por eso otro o por lado el ostión que le tiró que- Loki. Pero en el final del capítulo te dejan caer bastante claro, creo yo, que ahora vamos a tener una pelea de Zoro y Ajá, Sanji Zoro y contra Sanji. Rinnegan y Sí. Summers. Entonces, solo con eso debería de haber dos capítulos más, ¿no? Ey, Buah, te lo puedo hacer en un capítulo, tranquilamente. Mitad para Zoro, mitad para Sanji. Bueno, sí. O sea, al Pero es que no ha final, llegado ni Luffy. para los dos siguientes. Bueno, ¿y a Sasa quién se lo carga? ¿Nami? Hombre, yo creo que Zaza podría ir para Jinbe, ¿no? Con tema agüita, tema tal. Pero Zaza, a ver, Zaza pues se deshará en cuanto se carguen a Killingham, supongo. sí. O sea, yo creo Yo que también lo tirará creo. por ahí. Yo creo que Yo tirará por ahí. supongo que yo ando así como medio de pesimista con el capítulo que sigue, pero Sí, ¿eh? ¿Y eso? este, ¿Por qué? porque yo siento que como Sasa es de agua, o sea, sí que Nami, Jinbe, ellos van a estar ahí a cargo, pero como Sasa es de agua y tiene a los niños ahí, va a estar el tema así de Zeus y pero no puedo usar electricidad porque ahí están los niños. O sea, como que van a andar como tratando de sacarle la vuelta para rescatar a los niños y que probablemente todo el capítulo va a tratar de eso. No, espero que no, por favor. No, Salven a pues entonces Johanna Zoro que se hace está como con ahogando. Pika, hace como con Pika, corta a Zaza en diferentes trozos, lo aísla y ya puede atacar a los otros trozos. Pues Pero- técnicamente. Pero vaya, será- que si el capítulo es como toda la logística de cómo vencer a Sasa, me daría mucha flojera si Sasa no tiene personalidad. O sea, si realmente empieza a hablar o Ah, ya, tiene sí. algunos rasgos de personaje, ¿no? Si nada más es como Si es un Muma así una como los mona. demás. Sí. Quizás Ajá. Oda Hombre, no quiera mostrarnos tanto de Sasa porque luego nos claro. tiene que mostrar al usuario que tiene las frutas. Y que de hecho, Zaza, a fin de cuentas, lo que ha creado es un MMA. O sea, será un MMA mucho más OP y mucho más roto. Pero no deja de ser un MMA. Es decir, es un Zaza creado desde la Es imaginación. un Pokémon, de Killing. sí. Entonces, un Pokémon. Sí. Entonces, De hecho, quiero los decir, MMA son Pokémon. Sí. De ahí viene el un concepto. poco sí, ya es verdad, un poco sí. Pues, quiero decir, si luego Zaza, por ejemplo, la zona mitológica me invento, la tiene Dragón, seguramente no tenga nada que ver el Zaza que veamos con Dragon que el Zaza que estamos viendo aquí, que es como lo han contado al final. Mira, Nika, por ejemplo, o sea, Nika fue sacado, el MMA de Nika fue sacado de cómo ese niño que tenía la pesadilla de Nika concebía a Nika. Y luego sabemos que Nika es como Luffy, o sea, que no tienen nada que Sí. ver. Entonces, yo creo que aquí va a tirar un poco por ahí también. Pero bueno, Bueno, ¿y quién creéis que tiene la fruta de Sasa? Eso. ahí va yo, ahí va yo. A ver, empezad vosotros. Vale, Yo- ustedes primero. Yo Sí, estoy en Yo duda, ¿eh? siento, Sí, yo mismamente. siento que ahorita nadie. O sea, porque a mí la impresión que me da es que Sasa va a tener todo que ver con Vivi y con Lily y con ese mito. Eh, pero obviamente Vivi no es usuaria de nada, ¿no? Y lo que a mí me llama mucho la atención es que tenga poderes de agua. Ujú. Y pues las frutas, su debilidad es el agua. Entonces, Pues agua dulce. como que es raro. Bueno, es que el agua no tiene que ser salada o dulce, Sí. eso es solo agua. Sí, el Pero. dulce también debilita, ¿no? Menos, pero también debilita, ¿no? A los usuarios. No, igual. Era, Pues, No. sí, era el agua estancada lo que Sí, debilitaba. cualquier El tipo de agua agua estancada. debilita. Ujú. De hecho, el agua profunda, porque estancada técnicamente un río, pues. Bueno, sí, sí. claro. no O sea, te- que sobrepase la rodilla, ¿no? Sí, o Era sea, algo así, agua, entre más te cubre, o sea, Sí. pues más débil, más, ¿no? más débil, sí. Pero, por ejemplo, algo que podría ser interesante es que Jinbe trate de mover a Sasa y diga, no puedo, o sea, esa agua es otra cosa. Lo que yo estoy especulando es que si hay una fruta, Hito no mi modelo Sasa, tal vez va a ser un poco como el Fénix, como Marco el Fénix y las llamas, que no son llamas, son llamas Ujú. espirituales o llamas místicas. Que Sí, el que agua, que no quema con esas llamas. ajá, que el agua que tenga Sasa es un agua que no es agua, sino que es un líquido. O sea, lo que quiere es que sea un agua que no debilita a los usuarios. Exacto, que no sea como parte de el mar. Y si hablamos, bueno, de que la diosa de la lluvia y la diosa del mar son separados,
tal vez tenga sentido pensar eso, que el agua del mar es la que tiene la energía, Ujú. esa mística que debilita, y el agua de lluvia, vaya, no que el agua de lluvia no debilite, porque si tú juntas un bote y cae agua de lluvia y metes un usuario ahí, se debilita. Sí. Pero vaya, que espiritualmente o la fruta represente un agua distinta, ¿no? Ujú. Pues yo también estoy en duda. Todavía no me decanto si es la que tiene Dragon ahora o la que puede que se coma Vivi y tenía Lily en el pasado. La verdad que estoy en duda. No sé qué opináis ustedes. Yo no me imagino a Vivi con una fruta de repente. No me la imagino con una Akuma no Mi. Y de hecho, Vivi, a mí es que Vivi, la gente está bastante metida con eso y bastante convencida. Y a mí Vivi es que yo no la veo como, a Vivi la veo como pues, una gobernanta, digamos, una gobernante de pues importante, como los hay en One Piece y que los Nefertari son de los D más importantes, pero no por ello que fuera partícipe de ser un dios de nada. Para mí, yo lo veo mucho más a Dragon. O sea, y no necesariamente que el dios de la lluvia genere la lluvia, como sí que lo está haciendo el Zaza de Kiringan, porque, insisto, es lo que Kiringan interpreta de Zaza, pero al final es como, yo que sé, el dios del sol no tiene un sol o no crea llamas, bueno, sí con el Red Hope, pero bueno, no va por ahí. O sea, no Sí, puede sí. hacer llamas, fuego, no puede traer un sol directamente y nada del estilo, sino que es más como un poco consecuencia y un poco metafórico, ¿no? Digamos, de Sí. que trae el amanecer y por eso puede ser el dios del sol, o porque trae luz al mundo y tal, pero luego no tiene nada que ver con el sol realmente. Entonces podría ser que el poder del dios de la lluvia tire un poco por ahí, como que igual va relacionado a los vientos, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, bueno, como suponemos, perdón, con Dragon, que puede estar muy relacionado al poder del viento y tal, que esos vientos te traen tormentas y las nubes y las tormentas traen lluvia, entonces puede tirar un poco más por ahí también, ¿no? Sí, yo opino que no necesariamente estos 4 dioses, como tú has dicho, como Nika, tengan que ser un poder literal al nombre que representan. Sí es verdad que creo que concretamente con el de la lluvia sí va a ser el más literal, Puede ser, pero ¿eh? con los demás no. Y claro, lo único que quería aportar, que imagino que lo habréis oído también por ahí, es que tiene también sentido. O sea, a mí me gusta más que la fruta la tengo Dragon. A mí también me gusta más. Pero tiene sentido que la tuviera Lily en el pasado, porque en los paneles de Wano donde Sukiyaki explica que la Wano ancestral estaba ahí Ujú. abajo y que está inundada y tal, dice, esta ciudad se ha conservado muy bien porque es agua de lluvia, no es agua de mar. Entonces, Ajá. como, vale, los gobernantes de Alabasta tenían un poneglyph donde decían dónde estaba Plutón y además se encargaron de dejar Plutón escondida en Guano. Entonces, si Ajá. Lili era la gobernante, dijo, pues yo que soy el dios de la lluvia, la enterramos ahí y te echo agua encima para esconderte a Plutón. O sea, Ujú. como que está un poquito relacionado. Tiene sentido. A ver, y Eso y además, o también, por sea, ejemplo, perdón, Vivi cuando pasan por Erumalu, que está ahí todo seco, menciona que ¿por dónde? nunca le ha faltado la lluvia. Por Erumalu, la ciudad verde, creo que se llamaba, la Sí. ciudad verde de Erumalu. Que van pasando por ahí, es un lugar seco que nada más pasan de largo antes de ir a Yuba, donde Ajá. estaba Toto. Y menciona, no, pues en Arabasta en todos sus siglos de historia jamás había faltado la lluvia. Ujú. Entonces como que hacen esa alusión o eso de que, bueno, en Arabasta la lluvia siempre estamos bien. Incluso pues, hay una ciudad que se llama Rainbase, que es donde está Crocodile, Sí. que, Las Vegas. que, que, que es Es que donde yo creo que el siempre mismo llueve, ¿no? Oda es consciente de lo que está haciendo para despistarnos, para que creamos en uno u otro. Yo creo que es consciente. Sí. Ujú. A ver, también puede ser que históricamente la hayan tenido los Nefertari o lo que fuera. O sea, eso tampoco cambia. O sea, yo, por ejemplo, a mí es un poco lo que ha dicho Sergio, ¿no? Que a mí me convence más, tal vez, o me gustaría más que la tenga Dragon, pero eso no quita que la haya tenido en su momento, pues, Lily, por ejemplo. ¿Y tú qué Y es que el piensas, Angoro? asunto, A ver, yo me voy un poco más por, no por la lógica, pero sí un poco más con, digamos, algo más simple. Y es que estaba revisando que en los Harley, en el segundo mundo, se habla de que una vez que los hombres mataron al sol,
se autoproclamaron dioses. Y entonces el dios del mar se enfureció. Y creo que ese fue el detonante para que acabara el segundo mundo. Y yo relaciono al dios del mar con Poseidón. Y Poseidón en la mitología, a diferentes, porque recuerden que hay dos mitologías, en la griega y la romana. Entonces, por ejemplo, tenemos a Plutón, que es el Hades griego. Los atributos que tiene el Plutón romano son diferentes a los del Hades griego. Ujú. Y con Neptuno y Poseidón es lo mismo. Por ejemplo, Neptuno es el dios nada más del mar y el rey del mar. Pero Sí. Poseidón es el dios de los caballos, los carruajes, los terremotos, el mar y la lluvia. Jesús. Pues de todo, si quiere también que lo sea del sol. Entonces, Sí, además. no. Entonces, y por ejemplo, Plutón, el Hades griego, digamos que es el rey del inframundo y el que se encarga de castigar a los humanos por todos los pecados que cometieron durante su vida al llegar con el cancerbero y sus jueces, Minos, Radamanto y Ayaco. Entonces todo ese rollo. Y el Plutón romano se supone que es un viejito sabio y que ¿cómo se llama? Y que ayuda a la gente cuando se muere y cosas así. Entonces cambia un montón el mito. Entonces por eso yo creo que Oda adaptó cada arma ancestral de acuerdo a la mitología. Por eso en lugar de que sea Hades es Plutón y en lugar de que sea Neptuno es Poseidón. Ujú. Y a lo que voy es que Pero el dios de la lluvia y el dios del mar van a resultar ser el mismo y para mí va a ser Poseidón. Por lo tanto, la Sasa que estamos viendo ahora mismo Sería Sirajoso. sería la primer, digamos, la primera portadora del poder de Poseidón. Que seguramente sería el del siglo vacío, entendemos. No, de porque Sasa se vendría a ser como el mito de Nika. Y Nika es antes del siglo vacío. O sea, Sasa Ya, sería algo ya. primordial. Después vendría el nombre de la princesa de hace 800 años, que esa sí sería el Poseidón que se enfureció y que acabó con el segundo mundo. Ujú. Pero bajo el poder de Sasa, del dios Sasa. Porque Sí. nunca se menciona diosa, es dios, el dios Sasa. Sí, Dios. Ujú. Es que madre mía, es que es una mitología. One Piece es una mitología entera. Sí, es como el Señor de los Anillos o así, es toda una mitología. O sea, todo lo que consiguió Tolkien es impresionante. Y Oda va por el mismo estilo. Y lo mismo pasa con Star Wars. Y así. Son universos completos de mitología, leyendas, lore. Por eso me encanta. Y que si quiere Y puede por eso me empezar a encanta sacar, o sea, Zelda también, porque tiene un montón así de Claro. lore con mitologías así. Es que de hecho Oda, si quisiera, cuando acabara One Piece, podría hacer libros de cosas que no ha contado, ¿sabes? O sea, Sí. de historias paralelas, de tradiciones que Ah, tiene, yo que sé, la así tribu como de sale los el cuatro Hobbit, codos, o sea, que salga el primer mundo, ¿no? Sí, el segundo mundo. en vez del Hobbit, los tontatas. ¿no? Ándale. Un libro sobre los Ah, el tontatas. Hobbit. Yo tengo mis peticiones, así como que cuando acabe One Piece, que quiero una enciclopedia de las frutas del diablo. Buah, Ah, claro, increíble. Que sí. salga así el libro como tal. Quiero algún databook o algo así de todos los poneglyphs y así de que como la escritura oficial y que te ponga así como leerlos o así. Que sea tal cual así los 30 poneglyphs, el texto completo de cada uno y todo. Y me gustaría un Silmarillion de One Piece, o sea, que sea ahora sí una novela narrada de todos los mundos previos. ¿no? Buenísimo eso. Sería increíble eso, ¿eh? De hecho, a ver, teniendo en cuenta que el día que acabe One Piece, seguramente Shueisha, Toei y compañía intentarán, pues como con Dragon Ball, ¿no? O sea, exprimir a muerte. De hecho, ya la única gallina de los huevos de oro es que les va a quedar, porque ahora están intentando sacar mangas y mangas, pero no hay ninguno que esté. O sea, Jujutsu les tiro bien, Kimetsu les tiro bien, pero que no hay una bestia a largo plazo, digamos, como Sí. el One Piece. Y el día que acabe el One Piece se problema- les acaba Sí. el chollo. El problema encima es la inmediatez, porque ahora mismo si un manga triunfa es porque de primeras
ya está causando como que ya desde primera tiene mucho hype, pero One Piece realmente se ha construido muy a largo plazo, muy lento. Sí, O sea, es muy posible que si One Piece no hubiera salido y saliese ahora, no triunfara, No triunfan. No, Sí. no triunfaría, no triunfaría. Sí, sí. triunfaría Entonces, ¿qué porque- ocurre? Que mangas como Jujutsu y tal, que pueden pegar un pelotazo y ser muy populares, tienen una historia menos compleja y no durarían tanto. No sería una gallina de los huevos de oro como lo puede ser One Piece. Bueno, pero pueden empezar, o sea, hay animes como, o sea, mangas como por ejemplo Boku no Hero, es bastante largo. O Black Clover también es bastante largo. Y son mangas que, a ver, no están calando como One Piece, evidentemente, pero son historias que desde el principio ya te las plantan potentes, ¿no? O sea, como que entiendes el lore de los personajes y obtienen sus poderes y tal en 10 capítulos. Pero luego tú puedes crear un mundo muy extenso a raíz de. O sea, y que lo que tengas que ir descubriendo no es la historia del personaje propio, sino todo el mundo que tienes por delante. O sea, realmente yo sí que creo que se puede crear, lo que pasa es que tendrías que jugar con cosas diferentes. One Piece, lo que dices, ahora One Piece no triunfaría. O sea, porque complejo. la historia al principio es terriblemente lenta y Luffy se pasa siendo un paquete, pues lo que sería un equivalente a 10 años. Entonces, no triunfaría. Pero. Que creo que Boku no Hero entendió bien, Horikoshi entendió bien, como fan de One Piece que es, cómo debe de empezar un manga si quiere llamar la atención de la gente sin sacarte a Goyo en el capítulo 2, que es que los personajes te gusten. O sea, tal cual Tremendo. el tipo metió personajes Tremenda Sasuke. que estaba uno Muy dispuesto a, carismáticos, muy. ajá, a seguir nada más para ver qué hacen, ¿no? ¿Qué es lo Sí, que sí. es lo que pasa al principio con One Piece? Te caen bien algunos, quieres ver a ver qué van a hacer. No andas persiguiendo el super misterio, porque creo que es ahora lo que todos intentan es esta vara de, a ver, tengo que tener un misterio grande, pero ya desde el capítulo uno, meterlo así fuerte. Ya en el capítulo 3 ya estamos descubriendo cosas. Y aparte también poderes, ¿no? Ya en el capítulo 3 estamos destruyendo continentes. Y pues One Piece, ¿no? O sea, Luffy Boku- metiendo chanclazos ahí o sea, y no Boku no Hero destruyó es. una torre ni nada, hasta Arlong, ¿no? Y Boku no Hero es un poco eso también, o sea, cómo te van dando a entender que que el One for All tiene muchas cosas, ¿sabes? O sea, desde bastante temprano te van enseñando como que hay algo con ese One for All, que no es solamente el poder que ha heredado de All Might y ya está. O sea, Es y de como, hecho, por ejemplo, Fire Force maneja muy bien eso. Ujú. No lo he visto. Entonces, Entonces no te spoileo. Yo lo estoy empezando a ver, pero precisamente, o sea, me dicen que se pone muy bueno y todo, pero sí el tema de misterios, o sea, cada capítulo te lo están recordando, o sea, no te sí. dejan así como que a ver qué pasa y no, el fuerte, o sea, la cuestión de los misterios, todo el tiempo te están bombardeando con aquí hay algo grande, esto se va a poner bueno. Creo que desde Pero el Nos hemos vuelto principio. así con todo. tranquilo que viene lo mejor. Pero es que nos hemos vuelto así con todo. O sea, desde TikTok, Instagram y todo, es como que se ha contagiado a todo, incluido los propios gustos, ¿no? De consumir anime. O sea, ya no puedes poner a un niño de 12 años a ver One Piece. Si se ha visto de antes Kimetsu, Jujutsu, todos los que terminen por Tsu. Y ya está. O sea, no puedes poner a ver One Piece si ya está adoctrinado con ese concepto de historias. Es que One Porque no Piece le ni va a siquiera es gustar. la norma, ¿no? O sea, One Piece siempre ha sido como la excepción porque, Es la excepción a la bueno, regla. en mis tiempos de antes de ver un montón de animes, ¿no? De adolescente, voy a ver todos los animes. Pues sí, siempre ha habido animes cortitos, siempre estaban estos animes de pocos capítulos, ¿no? Que cada vez son menos, ¿no? Antes a mí Death Note se me hacía una cosa cortita porque tenía creo 37 capítulos. Correcto. Y tú decías, bueno, están los shonens grandes como Dragon Ball, como esto. Y luego estaba One Piece, que es su la bola. Biblia, ¿no? O sea, entonces Y de hecho es dices, curioso porque. Perdón. ¿puedo leer este cuentito o puedo leer la Biblia? Y siempre, yo me acuerdo, One Piece tiene más de 500 capítulos, era en ese entonces, ¿no? Ahorita, pues. Ya. Iluso. 500 capítulos. Pero además es curioso porque quitando Boku no Hero, que es un poco la excepción, que sí que ha seguido un poco el rollito One Piece, ¿no? Por lo menos con personajes extravagantes y cosas así. Es curioso porque es como que One Piece siempre ha sido
lo que tú dices, ¿no? Un poco la Biblia junto a Dragon Ball, real, evidentemente. Pero aún así, como que nadie ha tratado de seguir el camino de One Piece. O sea, es decir, los tres grandes, ¿no? Que se les llama One Piece, Naruto y Bleach, siguieron un poco la línea de Dragon Ball. Y luego todos los nuevos han seguido la línea o bien de Naruto o bien de Bleach. Sí. O sea, Black Clover tiene mucho Bleach, Jujutsu tiene bastante Naruto y algo de Bleach también. O sea, Jujutsu. Sí, Jujutsu. Sí, Jujutsu. Hay un manga que está siguiendo un poco la línea de One Piece. El Galaxias puede ser. Sí. Sí, Galaxia. ¿Qué tal está ese? Yo solo leí los primeros capítulos y lo dejé en pausa para ya en el futuro leerlo. Está interesante ese y el de Madan Noichi. Son los que me han llamado la atención últimamente. ¿Y tiene pinta de apuntar a largo? Galaxias concretamente, sí, no sé si pinta a largo, pero empieza muy One Piece, muy de eso, de lo que decimos que a día de hoy no triunfaría, porque va lento, pues es un poco eso. Yo qué sé, el segundo capítulo es que llegan a una ciudad y la temática es que hay un niño que necesita un carro para ayudar, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No es salvar al mundo, es un poco One Piece que llega a la isla, ¿sabes? Entonces, sí, que claro, no te aparece el villano final en el segundo capítulo. Claro. Ya. Interesante, pues le daré una oportunidad. ¿Cuántos capítulos lleva, más o menos? Uf, le he perdido la pista, no lo sé. Galaxias debe llevar como... Creo que va para los 80. Bastante. Además, creo que también se ha copiado de One Piece, entre comillas, que la clave está en el nombre, Galaxias. Porque Galaxias como tal, ahí es un libro que se llama Galaxia, y yo creo que va a ser un poco igual que Luffy, o sea, que One Piece con el manga, que es One Piece y tal. No, pero me gusta. O sea, al final, que está bien que se atrevan a tirar un poco de la línea de One Piece, ¿no? O sea, al final es que, quiero decir, o sea, ya hay incluso como nueva generación, o sea, One Piece, Naruto, Bleach se basaron en Dragon Ball. Las nuevas generaciones, digamos, que se han basado sobre todo en Naruto y Bleach, como decíamos, pero es que ahora ya hay animes y mangas nuevos que se están basando en los que se basaron en Naruto y Bleach. O sea, por ejemplo, yo que sé, Gachiakuta, por ejemplo, yo a mí estoy viéndome el anime ahora y hay cosas que digo, hostia, cómo me recuerda a Kimetsu no Yaiba en algunas cosas, ¿sabes? Y Kimetsu es como que está basado ya en los de arriba. Entonces es como que se sigue desarrollando y sin embargo One Piece es como que no hay huevos a copiarlo. Entonces, mira, pues con Galaxias me mola el concepto, así que probaré. No hay anime todavía, ¿no? Es manga. No, es manga nada más. Cuando salga el anime es cuando empezará a conocerse de verdad este manga. Ya, claro. Pues ojalá lo pille un buen estudio y hagan como con Kimetsu, pero siendo una buena historia. Mira, no son tantos, son... siempre con... De hecho, son 30 y tantos, no son 80. Estoy revisando y son como 30 y tantos los que van. Me clickbaiteaste. No, es que lo confundí con otro. Es que luego leo varios así raros que nadie lee y me confundo. Vale. Pues, Last, ¿qué te parece si nos cuentas la teoría que tenías, que nos has dicho que nos querías comentar así un poco en primicia? Sobre el dios del bosque era, o de... Sí. Ya entonces hemos terminado con Sasa, ¿no? Empezamos ahora con el dios del bosque. Entremos en el bosque. Vale. Se acabó. Pero lo primero que quiero preguntaros es si vosotros creéis la teoría de que el dios del bosque es Chopper o no. Primero. Yo nunca lo creí hasta que empezó a repartir como leñazos que hacían que se quitara el demonio y ahí dije, cuidado, ¿y si aquí? Pero ahora estoy creyendo que sí. Voy por etapas, según sople el viento. A ver, lo de Chopper, dios del bosque, no lo descarto, pero lo descarto. Estoy en esa misma. Vale, o sea, a mí lo que me pasa es que no me gustaba esa opción porque significaría darle como el mismo protagonismo a Chopper que a Luffy, ¿no? Sí. Que los dos sean dioses. Y encima, los dos usuarios de Hito Hito en la banda y al final ninguno es la Hito Hito normal. Es un poco darme al humano. Bueno, habría que ver si la de Chopper es la normal, ¿eh? Porque si no es la normal, se ha hecho una cosa muy rara ahí, Oda. Porque en todas las demás hay una forma completa y en la de Chopper no hay una forma completa humana. Pues, o sea, mi teoría va en base a que quizás puede ser la de Chopper, pero quizás puede que no. O sea, yo me voy más a quién es el dios, al que supuestamente se habría comido la fruta Chopper o otra persona, no lo sé. Voy al baño, ve contando, que yo te sigo. Vale.
Entonces, cuando salió este capítulo, lo primero que he pensado es, vale, Oda aquí se va a tirar a la piscina y va a sacarnos los 4 dioses, o nos va a mencionar a los 4 dioses en Elbaf, porque este es el arco de los dioses. Ya nos lo dijo en el mural y ahora va a empezar a sacarlos uno a uno. Ya tenemos a Nika, Sasa y entonces digo, vale, el del bosque nos tiene que hacer alguna referencia y ya por un lado está metiéndonos un misterio con Chopper, como dice Quinto, dándole leñazo a la gente. Entonces digo, vale, vámonos a Skypiea, como no, concretamente al flashback de Shandora. Al típico panel que está rulando por todos lados, que es el que mencionaban a los 4 dioses de la naturaleza. Y digo, a ver, aquí Oda ha tenido que darnos pistas de todos. Precisamente en esos paneles en los que se va a celebrar el ritual, no para de llover y Oda dibuja un montón de veces la onomatopeya Sasa. Digo, pues seguramente con los otros 2 dioses tiene que ocurrir lo mismo. Ahora vengo. Vale. Esta tribu lo que hacía era, o sea, ellos creían en estos 4 dioses, pero lo consideraban como dioses que como que le daban mucha importancia a los castigos divinos. Cuando Nolan mató a la serpiente, se llevaron las manos a la cabeza porque decían, hostia, mierda, los dioses nos van a castigar y tal. Por un lado, la lluvia y tal, vale, también sabemos que puede provocar inundaciones. Cuando Nolan mató a la serpiente y después se fue a buscar el bosque, la medicina y tal, hubo un terremoto. Y ahí decía la gente, ¡guau! Es el dios de la tierra que nos está castigando. O sea, pero, digo, vale, tiene que haber uno con el bosque. Y concretamente, el otro castigo que la tribu mencionaba era el que todos estaban enfermando por una enfermedad, aunque ellos creían que no era una enfermedad, sino que era un castigo divino. Pero Ajá. curiosamente esa enfermedad se llamaba la enfermedad del bosque. Es verdad. Es verdad, es verdad. Que Nolan, concretamente, era un herbolista, un botánico famoso, que allí mismo encontró la cura en el bosque. Entonces, yo estoy viendo ya como que sí es verdad que se está todo enfocando un poco al concepto de las enfermedades y la medicina, ¿vale? Por un lado, lo del dios del bosque. Entonces, digo, uff, Chopper, lo mismo al final, Oda se la juega y sí. Vale. Y digo, vale, ya está. Tenemos los terremotos, castigo divino, dios de la tierra. Tenemos la lluvia, también con su onomatopeya Sasa. Ajá. Y digo, vale, entonces, si es el bosque, hay que encontrar una onomatopeya también Para el para nombre. este dios. Pero claro, aquí, digo yo, no creo que Oda sea tan obvio. Ahora que nos ha metido a Sasa, dirá, vale, pues entonces el sonido de cómo te rozas con la hierba, esa onomatopeya es la de la del dios del bosque. No, yo creo que va a ser más rebuscado. Va a ser un poco como con Nika, que es el dios del sol, pero como tú dices, luego no tiene nada que ver con el sol. Es más bien las sonrisas y tal. Y yo creo que los 4 dioses representan ritmos, y por eso nos han Ajá. contado que el dios del sol es el ritmo de los tambores, con la. O sea, también con la de eso, el don, don, don. El ritmo de Sasa es el de la danza de la lluvia. O sea, son o Ajá. instrumentos o danzas. Entonces, hay. En Zaza también hay música, porque se vio Sí, que sí, tiene sí. como onomatopeyas Ujú. literalmente de la clave de sol esta, o sea, Sí. de musiquita. Pues entonces, lo que tenemos que buscar en el flashback es un sonido que esté muy relacionado con el bosque. Y que sea un sonido de un instrumento o una danza. La danza creo yo que se la ha guardado para Sasa. Los demás van a ser instrumentos. Oh, de Y viento. no, hay un ¿No? sonido que no para de escucharse en la isla. Es por el que a Nolan le llama la atención y van allí. Y es el sonido de la campana. Una campana que dicen que pone la onomatopeya, la pone muchas veces, que es Karan. Carán. Y Karan la pone un montón de veces y dicen que la campana, el sonido de la campana es el que guía las almas de los ancestros a los árboles del bosque. Anda, mira. Entonces yo creo que en este caso el dios del bosque va a ser Karan, se va a llamar Karan y es Itonomi. el instrumento asociado es el sonido de las campanas porque conduce las almas al bosque. Entonces Oda puede que lo enfoque lo del dios del bosque por el tema de las almas, las enfermedades, la medicina y tal. Hostia, Yo creo que entonces por ahí va a estarían. estar relacionado. Entonces ahí Chopper está. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Chopper ahí. Y sí, Hito Hito no Mi, modelo Karan. Modelo Carán. Pega.
¿no? Nika, Zaza, Karan. Me gusta la idea, la verdad. Lo que pasa es que me parece que Oda va a como aprovechar cosas que en su momento no tenía pensadas, pero que ahora puede repescarlas, ¿vale? O sea, yo dudo mucho. Yo sé que Oda piensa muchas cosas y yo a Oda lo tengo aquí arriba, pero creo que en Skypiea no tenía tan pensado que iba a desarrollar tanto a los dioses. No sé vosotros qué pensáis. Yo creo que sí, o sea, cuando menciona los 4 dioses, creo que sí ya tenía como ese plan, Pero pero de llevarlos a probablemente, tanto. Es decir, que Luffy iba a ser el dios del sol, por ejemplo. exacto, no sé si, o sea, puede que a lo mejor en un momento pensara que no iban a ser frutas, o que, por ejemplo, el poder de Luffy no, o sea, que sí iba a haber una conexión con el tema del dios del sol y de Luffy, del amanecer y todo eso está así como muy claro. Pero que dijeras tú, la fruta, que los dioses tienen frutas más que simplemente fueran mitos o héroes, tal vez es lo que después Claro. le dio eso. Porque en cuestión de poderes y de lo shonenoso de One Piece, Oda ha ido adaptándose como al medio, ¿no? O sea, yo, Sí. yo siento que Luffy no tenía, digo que sí, bueno, Luffy, pero Oda no tenía planeado las marchas ni nada de eso. Pero fue un momento de, bueno, ya Luffy dio muchos chanclazos, o sea, necesitamos un power-up. Y entonces vino Enies Lobby y Oda metió power-ups. Pero que originalmente Luffy iba a repartir pistol hasta al final de los tiempos, ¿no? Entonces, sí, ahí Claro. que los dioses tuvieran un poder de fruta o que los caracterice, probablemente eso lo fue arreglando. Que yo admiro a Oda como en 2 vías, ¿no? Bueno, en muchas, pero una es cómo tiene una dirección su historia en la cual él está bien comprometido, que Sí. puede ampliar cosas, puede desviarse, pero siempre va a eso y mantiene una consistencia. Y la segunda es que en pro de esa consistencia, él se autorreferencia, pero siempre lo hace bien. O sea, Sí, sí. nunca, de manera que, a ver, la eterna pregunta de esto lo planeó Oda o no, es ahora sí que sujeta a lo que nosotros creamos o a lo que le pregunten y él te diga. Pero que tú digas, oye, ¿qué tan planeado tenía Nika en este momento? ¿Qué tan planeado tenía esto, otro? No sabemos porque está tan bien conectado que sí parece que tal cual desde el Claro. capítulo 1 ya tenía la idea Goda. de que Shanks le robó la fruta a Juju. Pero tal vez no a Juju, tal vez al gobierno, tal vez, o sea, qué tanto tenía, qué tanto no, ya es cosa de él. Claro. Pero se conecta tan bien que parece que sí está planeado todo desde Claro. el comienzo. Y que al final tampoco importa tanto, ¿no? En realidad, que lo tuviera pensado, ¿no? Al final lo importante es la historia que te cuenta, o sea, y que has sabido encajarlo de lujo con eso. Luego hay algunas cosas que para mí sí que me hubiera gustado que las hubiera enriquecido un poquito más, como puede ser Nika, que una cosa es las posturas que se vieron en Skypiea en la hoguera, que se hable del dios del sol, pero la palabra Nika no salió en el manga hasta que Who is Who, a puertas de 10, 12 capítulos, digamos, de que saliera Nika, no salió hasta ese momento la palabra Nika. Entonces, como quitando a la hija sirena esta pequeñita que hay por ahí en la isla Yojin. Yo creo que ahí Oda, cuando puso ese Nika a esa sirena, ya sabía del Nika que iba a meter luego en la historia. Porque casualmente que se llamen Ichika, Nika, Sanka y Yonka, y luego la quinta es Yonka 2, es como diciéndote, no, no, van a ser 4 dioses. Ah, bueno, eso pues, no lo había pensado. Ah, No lo había mira que no lo pensado. había visto de esa manera. Sí, yo también lo pensaba así, como que es que Goka no existe. No. De Ya, hecho, claro, yo lo tomé como incluso en una mi tontería de teoría, Oda, en plan. en mi teoría el quinto sol argumento que es porque el quinto sol no existe todavía. Ah, buena. Entonces, que por eso, o sea, son los 4, ¿no? Eh, pero sí, yo considero que Oda eh, tal vez quería tener cierta flexibilidad. Alguna vez en una entrevista, y no me acuerdo cuál, y no me gusta decir así, porque luego todo el mundo se inventa lo leí en un SBS y no existen. Ay, no existe el Pero SBS. sí, pero en alguna parte él como que daba a entender que él hizo a los del Gorosei desde muy antes en la historia y que tal vez en su diseño actual lo habría hecho distinto, o como que bueno, ya se tuvo que quedar con ese diseño porque ya lo había mostrado. Y se nota mucho, ¿no? Garling es más el Oda que hace tonteras y los del Gorosei son viejos muy Bueno, a sobrios. mí el Pina Suyuro me gusta, ese no hace falta que lo toque. No, no ¿A sé, quién, a mí me perdón? encantan. El Pina Suyuro. Ah, Bendecido está guapísimo, sí, sí.
Sí, a mí me gusta Sí, mucho, pero como que Oda a veces dice, ay, pues no quiero casarme ya con un diseño, y por eso es tan siluetoso, o sea, por eso Sí. te Y me- oculta el personaje hasta el último momento, porque creo que si quiere cambiar de decisión de su diseño a último momento, él quiere poder hacerlo, ¿no? Y menos mal porque, corregidme si me equivoco, pero creo que todas las sombras que nos ha mostrado, luego el diseño ha resultado ser mejor. O sea, porque Sí, bueno, el Loki, Kaido, bueno, Big Mom lo respeto más o menos. Oden, que iba a tener como un bigote al principio, la primera sombra de Oden, era como con bigote, no Sí, sé si sí, sí. recordáis. Y sin tanto pelo en la cabeza. Sí, sí. ¿Has llegado a Kanjuro iba a ser escuchar? como Denjiro al principio también. Kanjuro iba a ser como Denjiro. Sí, hay una Ajá. sombra Esa no donde, ubico. Sí, donde se escapan de Dressrosa. es que cuando Sí. salió Dressrosa Ah, al día, en el sí. capítulo semanal, cuando habla Kinemon de Kanjuro y sale la sombra de Kanjuro, tú ves la sombra y es Denjiro. Ujú. Si tú Ah, estuvieras al sí. día con Ah, Guano en ese momento, ves la sombra y es Denjiro. y ves la de Denjiro. Ajá. Anda. Y luego dijo, mejor ese, como no va a ser traidor, me guardo el diseño guay de Claro, Denjiro para Game Boy cuando y sale el pongo uno tomo, de mierda para ajá, el traidor. al salir el tomo, cambia la sombra de Denjiro y pone la de Kanjuro. Anda. Curioso. Curioso, curioso. ¿Tú has llegado a alcanzar has llegado a escuchar la teoría de Sergio Sangoro? Que No, justo te ha no, sido, lo no que sé pasa es si llegaste que me trajeron algo de Amazon y tuve que salir. Ah. ¿Cómo se llamaba? O sea, por poner el nombre. Sí, es el sonido de la campana de Shandora, Karan. Porque es la campana, porque su sonido, su Ah, ritmo es el que guía las almas al bosque. Y entonces ese creo que va a ser el nombre del dios del bosque. Un médico oh, de nariz azul. está bueno. No, pero bueno. Y partiendo un poco de esa base, de tema de que todos tienen consigo algo de musicalidad, es decir, algo, o bien ya sea una danza, una canción, tambores o algo, ahí podríamos mirar a Im, porque Im en su Sí. aparición ya forma monstruo, digamos, forma demonio. Ahí, bueno, hay música por todos los lados. Yo lo llamé los tambores de la opresión, por hacer un poco Ujú. como el giro el Ahí giro a Nika. la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿entonces Imus es el dios de la tierra o es el diablo y no tiene nada que ver con dioses? Yo ahí es cuando empecé a pensar en el dios del bosque. Por eso también un poco de la habitación así tan floral que tiene y... O que la serpiente, o sea, la serpiente de la Biblia es como la que te da la manzana y tal, es un poco más un bosque. Hmm. Sí, yo empecé a Eh, eh, pensarlo un poco por ahí, con lo del bosque, pero me es ha que, gustado lo que has mencionado. Bueno, es que claro, en principio se supone que el diablo está prisionero en la tierra. O sea, la tierra es su prisión. Entonces, por ah, eso se autonombra el príncipe de la tierra. Entonces, yo es creo que verdad. sí puede ser el dios de la tierra ahí, ¿no? Hmm. Yo creo que quizá Oda no nos cuadre todo perfecto y por un lado sea el diablo, pero para otras culturas lo llamen el dios de la tierra, que juega un poco Sí, como que dependiendo del nombre lo consideran tal, ¿no? No sé, sí, sí. realmente no lo tengo claro. Hombre, hay dioses de la tierra que son considerados como del infierno, ¿no? O sea, el propio Plutón, por ejemplo, ¿no? Es considerado como del inframundo, ¿no? Sí. Sí, claro. Se puede tirar por ahí también. Pero, ¿qué es lo que voy a decir? Ah, sí, también es que el dios del bosque, en los Harley que explica lo de que envió a sus demonios y demás. Ahí también, ahí es cuando empecé a pensar un poco en Im también, con ese tema. Porque al principio se podía interpretar tal vez como las Akuma no Mis, ¿no? Pero ya Yo lo parece que no creo. tira. ¿Tú Es crees que que sí son mira, Akuma no Mis? enlazándolo con lo El que del mural, sí. enlazándolo con lo que comentó Paloma Man de Karán, que sería el dios Sí, las almas. de- exactamente, las almas que llama y las pueden meter en los Akuma no Mi, así como han Ujú. hecho con la ardilla, que la metieron en el Ujú. martillo. O sea, de ese tipo es como podría ser que puedes enlazar los del dios del bosque que envió a sus demonios, y así serían las Akuma no Mi. Serían simbolizadas por las Akuma no Mi, por las almas. Ajá. Pero entonces,
O sea, en ese sentido, ¿quién sería el dios del bosque entonces? O sea, El porque tendría que tener creador mucha o la cosa de donde salieron las Akuma no Mi. En ese caso, Chopper no sería. Eso No, decía Chopper no. demasiado tocho para- Chopper no. Eso te creo que todos lo tenemos claro que el Chopper no es. Hay un Luego, punto porque es que- interesante que es con las ruinas. Ujú. Independientemente, o sea, Shandora existe desde hace 1100, ¿cuánto? Sí, 1100 años, una cosa. Y el altar de sacrificios es muy interesante porque ese altar debió haber existido desde que Shandor era próspera antes del siglo vacío, ¿no? Sí. Ujú. Y yo había hecho esa teoría de que ahí no era para matar gente, para sacrificar gente como los Shandians de Noland, sino para nombrar héroes, o sea que ahí les daban frutas del diablo. Ahí era el ritual, el sacrificio era precisamente comen Era la una fruta fruta. y estar rodeados del agua, ¿no? Pero algo que es interesante es que tiene un canalito con forma de serpiente que es por donde entra Kashigami. Ajá. Ujú. Pero dices tú, bueno, en esos tiempos donde probablemente no creían nada más en una serpiente random ahí, tenían que haber tenido un dios serpiente, ¿no? Entonces está esta parte, esta escena que no es canon, pero que es donde se ve una cabeza de Quetzalcóatl en las ruinas de Shandor. Ajá. La pone el anime cuando llega Roger, ¿no? No Sí. es. Siempre resalto, esa cabeza no es canon. El muro donde está como la serpiente de muchas cabezas peleando contra un héroe de espada y Sí. tampoco es Tampoco canon. es canon. Y sí. qué pena que no lo fuera, ¿eh? Porque además ese guerrero que está peleando contra el de las cabezas recuerda bastante a Nika, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, claro. Pero yo creo que es bastante posible que sí adoraran a una especie de serpiente. Lo que es muy interesante pensando japonesmente es la conexión entre el bosque, sí, entre el elemento de madera, el bosque y el viento. Porque en su sistema de 5 elementos, que es agua, fuego, tierra, metal, madera, la madera a veces es el viento por el tema de que el aire puro de los bosques y todo esto. Las varitas de Entonces, bambú. considero que podría ser muy probable que tal vez el dios del bosque sea como tal la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la serpiente que aparece en la derecha del Harley. Y Ajá. porque, a ver, bueno, Shandora tiene influencias prehispánicas Sí. mesoamericanas. Incluso, Puede incluso, ser incluso que- de indígenas de Norteamérica. Sí, por el tema de los tipis y los Ajá. tótems y Sí, sí, esas sí. cosas. Entonces, que de hecho, bueno, hay quienes creen que, por ejemplo, la escritura azteca, bueno, tiene conexión con No, las sí, sí tiene. escrituras Sí, sí tiene. de De Norteamérica. Norteamérica. Sí. Entonces, puede ser que sí, el dios o uno de los dioses que adoraban en Shandora sea tal cual esa serpiente. De hecho, Shandora tiene una estructura interesante porque está la pirámide, está la campana en el centro y luego hay 4 pilares que yo Ujú. creo que representan a los 4 dioses como tal. Voy a buscar la imagen. Ujú. Y bueno, Quetzalcóatl es el dios del viento. Entonces, por eso yo creo que Dragon va más tirándole a esa área, no a Sasa, sino más por el tema del dios del bosque. Y hay un dato muy interesante, que es que, y no sé si Oda lo está haciendo a propósito, pero es que es una bestia ese hombre. Cuando mencionan los 4 dioses en Shandora, los mencionan en el orden en el que están apareciendo. O Ajá. sea, es, dios del sol, dios de la lluvia, y luego dios del bosque, dios de la bosque, tierra. Dios de la tierra. Puede que los Se presenten ese revela ahora que hombre. es Chopper y luego cuando y luego Imo cuando Kurohiga, ¿no? claro, cuando Imu llegue, o sea, cuando Kurohige se carga a Imu, pues lo hace ya. Kurohiga, dios de la tierra. Puede Qué que los fuerte. presenten ese hombre. Que por cierto, una cosa que me di cuenta, no sé si es una fumada mía o es verdad, en ese panel en el que menciona los 4 dioses, también aparecen, entre comillas, los 4 elementos de esos dioses, porque te ponen primero la fogata, se ve una fogata con fuego, un panel solo dedicado a esa fogata, y dice, oh, dios del sol. Y luego cuando vemos lo que es la escena de todo el ritual, tenemos el agua, que sería el dios de... Bueno, el agua y lloviendo, que está Y la lloviendo. lluvia. Sí, la lluvia. Es el dios de la lluvia. El bosque está de fondo, se ve.
Y digo, vale, ¿y el dios de la tierra aquí qué es? Y la muralla que rodea el ritual, digamos, y que deja atrás el Ujú. bosque, si me pongo en plan teoría loca, podrías Me representar gusta. la Red Line. En plan, Se rollo, la tierra podría. que la haya creado el dios de la tierra y tal. Pues sí, se podría Y tirar por ahí. todo es al Muy ritmo buen de los argumento. tambores. Sí, es verdad, ahí sonaban, ¿no? Tambores, si Sí, no me sí, sí, equivoco. porque suenan tambores y luego también suenan como pues los tronidos clásicos de cuando va a haber tormenta. Sí, eso es. Se Los estruendos, se digamos, escucha sí. así el goro, goro, goro. Los relámpagos, el psha, los don, 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 todo eso. Sí, sí. No, desde luego, Oda, vamos, está tirando ahora mismo de hemeroteca ahí con Ey, Skypiea que da gusto. Es como quien deja los apuntes para unos años después, ¿eh? sí, sí. Bueno, y no nos olvidemos de Basu o Berth, Ah, sí, va. la Ya, figura ese. Berth, que ahí, puede que ahí has sea abierto el dios un de la buen tierra, sí. cajón. Puede ser el dios de la. Bueno, de hecho se le llama así, ¿no? No. Berth. Bueno, o sea, es como la madre tierra, ¿no? ¿No, Sí, sí, Sangoro? es Eso como es, la algo así. Pachamama, algo así. La gran Ujú. tierra son los kanjis que tienen Ajá, al sí, lado. sí. La gran tierra, hombre, pues va a O sea, tirar por ahí y le seguro. rezan a la gran tierra y de repente tienen una figura que personifica a una deidad relacionada con la tierra, pues para mí es Basu. Claro, Basu. Pero O sea, claro, si se llama Basu es Basu, Berth, ¿no? Dices. sí. Lo que pasa es que realmente, como Oda no ha romanizado nunca la palabra, yo no Exactamente. voy Se a. puede, se puede. Porque o sea, está Earth, Ya. que es tierra, Ujú, pero realmente, o sea, Basu es la forma de escribir en katakana el sonido de verse, o sea, ajá. verso en inglés. Claro. Bueno, Entonces, o la, puede ser o sea, pueden ser muchas cosas, en sí, realidad. pueden ser muchas cosas, pero si es verse, rollo de verse, pero de universo, de universe, yo creo que lo que hicieron un juego de palabras de utilizar la V de verse con Earth, tierra, ¿no? Y hicieron lo de Bearth, que también se pronunciará como Basu. Puede ser. Claro, es que también se puede pronunciar. Pero es que también se Pero puede pronunciar bus, así. O sea, de autobús. O sea, literalmente. la cosa es que si al final el dios de la tierra es Basu, o Berth, o como se diga una vez que lo romanice, ya no es. O sea, si es la Hito Hito no Mi modelo Basu, entonces Imu no es, ¿no? Porque es Akuma no Mi. En el Ah, caso de que fuese Imu. O sea, si el dios de la tierra se llama Basu y es la Hito Hito no Mi modelo Basu, por ejemplo, Sí. descartamos que sea Imu. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque porque Imu tiene la Akuma no Mi, no la sí. Hito no Mi modelo Basu. Ah, bueno, pero eso no se sabe, ¿no? Todavía. No, sí, O sí. Para sea, mí sí, ¿no? yo como lo interpreté es que poder, dos puntos, Akuma no Mi, o sea, como que tiene una Akuma no Mi, pero no os voy a decir cuál todavía. No, Yo yo lo lo interpreté interpreto así. como que es la Akuma no Mi. Ajá. Pero entonces no sería la La Akuma Akuma del Akuma. diablo. O sea, algo así. O sea, bueno, la Akuma del diablo no, perdón. La fruta del diablo. Yo sí lo La interpreté. fruta de la Akuma, ¿no? Pero entonces sería Akuma Akuma no Mi, ¿no? No, 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 no. Porque eso no funciona así. Porque el sistema de las frutas es eso, es un sistema. Entonces, por ejemplo, para distinguir los sistemas, normalmente pone onomatopeyas que tengan relación con lo que hace o para lo que sirve Sí. la fruta. Y en este caso, no puede poner Akuma Akuma porque Akuma Akuma no te indica nada. En japonés no te indica nada. No es como Ya. Goro Goro. Goro Goro sí, porque Goro Goro es como Sí, cuando rayo, rayo. cuando resuenan los truenos en el cielo. Sí, o Gomu Gomu, que es O goma Gomu goma, Gomu, o sí. que es este de. Sí, pero para las de tipo Zoan, sí es Ah, Hito no, pero Hito, Tori Tori. por eso te digo que para las tipos SOAN, a eso me refiero, que usa sistemas. Para las paramecia son como onomatopeyas. Para las Sí. SOAN son los sistemas en los que en los que se dividen digamos las especies. Por ejemplo, Ushi Ushi es para los rumiantes y ahí engloba lo que es no sé, elefante, jirafa, mamut, todo eso.
Claro, Mam- pero entonces, digo, claro, mam- en el chat, Ajá. dicen, en todo caso sería Akuma no Mi no Mi. No, tampoco. Mi es la palabra fruta. Es que mi es O sea, sí. fruto, es fruto Sí, o no, sí, sí. fruta. Aquí sería fruta de la fruta del diablo. lo que Ajá, está sí, no puede diciendo ser Sandra así. en el chat. No. Fruta de la fruta del diablo. No, Ya. por Pero eso Oda no podría se la ser- complicó y puso una más Akuma no Mi, porque no hay de otra, no se puede poner de otra manera. Ah, vale. Lo que tú quieres decir es que cuando tú dices, por ejemplo, Tori Tori y repites la palabra dos veces, lo que en japonés significa es grupo de las Toris. Ajá, grupo de los aves. Y si pusieras solo Tori no Mi, es como que solo existe en el mundo un tipo de ave y es Exactamente. Tori y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, cuando dice Akuma no Mi y no Akuma Akuma no Mi es porque no es el grupo de los diablos modelo tal, Exactamente, sino no que es hay, solo no hay uno. otra fruta Sí, que sea uno. modelo diablo, es la única. Ujú. Ya. Lo que está tardando Oda es en meter, en vez de Ito Ito, Kami Kami. O sea, está tardando en meter eso, ¿no? O sea, Kami Kami no Mi, modelo Nika, Kami Kami no Mi, modelo Zaza. Eso Creo podría que ahí ser, podría estar eso podría ser, pero hasta que Creo no que lo ponga, problema, no se va a saber. el problema con esa interpretación es que entonces las Hito Hito no Mi no se deberían de llamar tal cual Hito Hito no Mi, deberían de llamar Hito Bito no Mi, ¿no? Porque Es, Hito Bito es plural, es es el plural plural, de exactamente. para personas, Sí, sí, sí. pero cambia ahí el Hito Bito, no es Hito Hito. Ajá. Pero acá Entonces, es Tenemos Hito, varios tipos, ¿no? acá es Hito porque él lo divide como que es el sistema de los humanos. Sí, El el sistema grupo, humano. digamos, de humanos. Dice, sistema humano, pero modelo Dios de tal. Ujú. Así. Por eso lo Sí, pone sistema Hito humano Hito y no Hito mitológico. Bito. Ujú. Vale, Jesús. Aprende y También, enseña aquí. también digo yo que esto lo estamos dando muchas vueltas y yo creo que Oda habrá dicho, en el caso de que sea Akuma no Mi, lo pongo así porque me sabe los huevos y me gusta que sea Akuma no Mi, ya está. que suena cool. O igual simplemente quería buscar el caos y ya está, que es lo que está ¿Qué consiguiendo. es lo que está consiguiendo? O sea, Sí, sí. sea literalmente la Akuma no Mi, o sea, poder Akuma no Mi, ya os diré cuál es más adelante, sea lo que sea, el caos lo está consiguiendo. O sea, Porque imagina que después Desde salga luego. una que se llame, no sé, Majin no Mi, que sería así como que el demonio mágico, la fruta del demonio mágico. y aparece Kid Buu, ¿no? Ahí. Sí, va, ándale. Entonces, Madre mía. Pues, gente, yo os diría de ir cerrando poquito a poco. Que aquí un servidor se levanta a las 6 de la, bueno, a las 5:30 de la mañana para salir de viaje a las 6 el diablo. y necesita Sí, necesitas descansar. dormir. Sí, sí, sí. Así que bueno, hemos estado casi 2 horitas de directito. Not bad, no es como los oráculos, que, que eso ahí se va alargando y va entrando cada vez más gente. Parece Marineford, los oráculos. Yo cada vez que me asomo, así en plan de a ver qué está contando mi gente, entro y veo o a Raj, o a Trolli, o a Dante gritando. A uno de ellos, ahí, ¡yeah! Y con 7 personas y de repente entra una octava y una novena y una décima. Es Marineford, literalmente, los oráculos. Aquí ha sido más tranquilito, como veis. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Y sobre todo avisándoos a última hora, como os he avisado, de venir. Pero bueno, quería contar con gente de élite, con gente con capacidad y conocimientos de One Piece. A este directito. Así que nada, si queréis despediros, pues denle caña. No, muy gracias a ti por la invitación, ya sabes. Pues nada, Cuando pues se adiós. pueda, cuando se pueda, Se despide, a tomar por culo. cuando se pueda, ya sabes qué cosa, que aquí estamos. Genialísimo. Pues nada, equipo. Nakamas, muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos pronto con mucho más videitos y la semana que viene, capítulo de One Piece. Sí, el próximo Adiós. capítulo. Ya. no sé. Hasta luego.